conversando con Juanma, toma uno. Bebé, se corta, puta madre, ya de nuevo la última. Para mí es bien loco esto de las entrevistas virtuales, no sé, me gusta más. O sea, estás desde la comodidad de tu casa. Por ejemplo, me puse a pensar mucho en el hecho de, digamos, yo tendría el podcast de manera presencial, entonces ¿Mm? demandaría que el invitado venga 1 o 2 horas antes, todo el tema, pero como que cuando estás en tu casa, no sé si te habrá pasado, o tú también que haces podcasts desde tu casa, es como netamente, ya, falta media hora o 10 minutos, te listas, pones todo y ya estás y Sí, terminas, cierras y te vas a hacer tus cosas. Es muy chévere, es lo caso. sí, porque además te ahorras tráfico, que es lo más importante, ¿sabes? O sea, a mí lo que me mata es el tráfico en Lima, no lo Claro. soporto, me pone tensa, entonces para mí la virtualidad permite eso, o sea, ahorrarte la molestia del tráfico. Sí, y creo que, bueno, una de las cosas positivas que la pandemia ha traído es eso, ¿no? También siento que el home office, muchas empresas se han dado cuenta de que ya no les es factible tener una oficina y que todo el trabajo lo pueden hacer desde tu casa con una laptop, bueno, cumpliendo un horario y todas las cosas, pero es mucho más fácil hacer las cosas. Y mucha gente ha obtenido otros trabajos también netamente desde su casa. Una de las cosas que estaba escuchando, si no me equivoco, creo que es en una entrevista o en un video de tu blog, que tú trabajas en tu casa. Sí, o sea, Qué sí, loco. o sea, sí, durante mucho tiempo quise, o sea, buscar trabajos que fueran en mi casa, porque definitivamente a mí se me hace estar muy cómoda en casa, ¿no? Estoy muy cómoda, me gusta almorzar con mi familia, almorzar con mi novia, me gusta estar con mi perrita, me encanta estar con mi perrita acá, o sea, y igual yo puedo trabajar muy bien, ¿no? Yo trabajaba escribiendo guiones, ideando cosas, muchas veces tengo que ser muy creativa, entonces en un espacio, en una oficina con mucha gente, que todo el mundo está hablando, yo soy de comunicaciones además, así que siempre en las oficinas suele estar la radio prendida, el televisor prendido con Claro. las noticias, y es como, se me hace difícil poder estar cómoda pensando en ideas, pensando en nuevas cosas, en ese sentido creativo. Y en mi casa sí lo puedo hacer. En mi casa yo además tengo en mi cuarto un balcón muy grande Wow. donde me salgo y soy demasiado afortunada por tener ese balcón, no sabes cuándo, cómo me gusta salir a mi balcón y estar ahí con el sol y pensar, estar con mi perrito, ver además, vivo frente a un parque, veo muchos perritos todo el tiempo, me calma, me relaja, me ayuda, entonces a mí me gusta mucho estar en la casa, así que no extraño para nada ir a la oficina presencialmente. Claro, yo creo que después de que experimentas esto de ir presencialmente a un trabajo, por ejemplo, yo antes de decidir ser podcaster, trabajaba en un restaurante y Ujú, paraba 6 días a la semana, 8 horas, a veces 10, 12, a veces dobleteaba los turnos. Entonces, como que y aparte que yo no vivo en Lima, que aparte el ritmo de Lima es muy, muy acelerado. Tú sales de tu casa y de la nada te das cuenta, ya es el día siguiente y es sí, como muy, muy, muy rápido. Entonces es como cuando me pasé al otro lado de tener que estar en mi casa y empezar a hacer los podcasts, el día se me hizo mucho más largo ujú, y siento que es mucho más chévere. La vez pasada estuve pensando mucho en eso, en el hecho de, wow, o sea, puedo hacer lo que yo quiera. Literalmente mi trabajo está al siguiente cuarto, o sea, es el estudio que tengo, pero de ahí sí. como, y me puse mucho a pensar en el hecho de qué tengo que hacer para hacer rentable lo que estoy haciendo, ¿no? Porque una de las cosas muy chéveres es poder vivir de lo que haces, ¿no? De lo que amas, que siento que en el Perú justo uno de mis clips había reventado en TikTok, pero más que todo por comentarios negativos, que era el tema de si la universidad sigue siendo rentable o no, y me puse a pensar mucho eso, ¿no? Realmente Ujú. con el tema de la gente que dice, bueno, la universidad no es algo rentable para mí, ¿cómo haces rentable lo que estás haciendo, tu emprendimiento, los sueños que tengas, ¿no? Y es muy loco, a veces siento que mucha gente no ve ese detrás, ¿no? Como el tuyo. Yo realmente hace años, cuando empecé a agarrar así libros, porque no he sido mucho de leer en la secundaria, más que leí After para entrar en conversación con una flaca que me gustaba, pero Claro. más allá de eso no había leído.
Y una de mis primeras, así por decir, lecturas fue, así como la tuve, fue Crepúsculo. Pero a mí se me perdió el Sí. libro, no pude llegar a completarlo y me vi las películas, ¿no? ¿Cómo se formó ese deseo para ti no tanto por la lectura, sino por querer formar esta comunidad de booktubers, ¿no? Y ese ingreso que tienes a YouTube. Bueno, yo también, al igual que tú, o sea, a mí desde pequeña me gustó leer siempre, a mis papás les gusta mucho leer, y yo no tenía con quién conversar sobre libros cuando estaba más chibola en el colegio. O sea, mis amigas no leían mucho, y yo estudié además en un colegio donde nos daban en vez de, o sea, había un plan lector, creo, pero no nos hacían cumplirlo al pie de la letra y nos daban como los primeros 20 o 30 minutos de cuando ibas al colegio como para que puedas leer lo que quisieras. Y podías leer de verdad lo que quisieras. Había gente que llevaba su periódico, que te daban en ese momento a cada rato mientras estabas yendo te daban el periódico Publimetro. A Ujú. veces gente llevaba su periódico, hacía su sudoku. Yo llevaba mis libros, recuerdo, para leer ahí. Y Crepúsculo no necesariamente fue el primer libro que leí, pero sí fue uno de los primeros libros con los que me enganché y dije, realmente estoy entretenida, porque antes me habían recomendado como libros muy clásicos y me gustaban, pero, o sea, era un poco como estoy leyendo algo que no necesariamente con lo que me identifico, o no necesariamente que está en mi lenguaje, o no necesariamente estaba tan cómoda leyéndolo todavía. Y Crepúsculo fue el primer libro en esa época que me permitió conectarme con los personajes, ¿no? Los personajes de esa época, 14, 15 años, hablando de un enamoramiento, a pesar de que era con un vampiro y todo, pero era como conectarse un poco, los primeros besos, los primeros abrazos, no sé, las cosas que de repente me pasaban por ahí. Esto, entonces fue chévere poder conectarme, pero no tenía muchas amigas con las que hablar sobre los libros. Y empezó justo, o sea, empecé a ver un montón de YouTube. A mí siempre me gustó muchísimo YouTube en realidad. Las YouTubers como antiguas me gustan un montón. Una de mis favoritas es Jenna Marbles. Entonces recuerdo que miraba mucho YouTube, pero un día, así como en esa que entras a un video y luego entras a otro video, encontré a una chica que estaba hablando de libros en inglés. Wow, qué Y loco. para mí fue locazo, porque nunca en mi vida había visto a alguien hablando sobre libros. Y fue súper chévere escucharlo hablar sobre además un libro que yo estaba leyendo en ese momento. Estaba hablando de Crepúsculo y lo emocionante que había sido terminar el primero. Entonces fue tan chévere ver a alguien hablando sobre libros de mi edad, que luego entré a los comentarios y había muchísima gente que le respondía y la gente conversaba y estaban emocionados por el siguiente video. Entonces fue tan bonito de verdad sentir como una comunidad que dije, yo también lo quiero hacer. Yo también quisiera hacerlo. Como dije, siempre estuve interesada en YouTube, en comenzar un canal, pero no sabía sobre qué. Entonces, me pareció una buena idea hablar sobre libros. Yo no sabía que habían ya otras booktubers en Perú, que ya hacían eso. Cuando entré a la comunidad me di cuenta que ya habían algunos otros booktubers hablando sobre libros. Y fue muy, muy bonito porque entrar a la comunidad también fue súper chévere. La gente en ese momento estaba muy abierta, era bacán poder conversar con otros lectores. La gente estaba emocionada de encontrar otros lectores también. Entonces, fue bonito. Las editoriales también empezaron a como trabajar con nosotros, nos daban los libros a cambio de reseñas. Y en ese momento, cuando estás chivolo, tal vez no tienes plata para comprar un libro, ¿no? Un libro original a veces es muy caro, 60 soles, 70 soles. 100 soles, ¿no? A veces un libro, ¿no? Entonces, que nos lo dieran y nosotros hacerle reseñas fue súper bacán. Entonces, eh, creo que a partir de las ganas de crear una comunidad y de conversar, que siempre me ha gustado muchísimo conversar, esto fue que quise hacerlo. Y ahora ya de más adulta, que ya voy a cumplir 30, mira, yo he comenzado con el canal de los libros creo que a los 18, Wow. 19, y ya voy a cumplir 30 este año. Y ahora lo hago, pero de diferente manera. O sea, ahora me gusta mucho entrar a clubs de lectura también. Entonces, estoy en un club de lectura feminista muy chévere, donde leemos escritoras mujeres. Y es súper bacán porque lees con más mujeres y luego mujeres y hombres y cualquiera que esté interesado en realidad y luego después de leer un libro tenemos una conversación al respecto que es lo que más me importa. A veces cuando uno ve ya sea una película, escucha un podcast, escucha una canción, lee un libro, no está acostumbrado a luego ponerse a pensar un rato
lo que ha visto o lo que ha leído, Mm. ¿no? Nosotros con el Netflix todo el rato tenemos como que, termino una serie, al toque veo otra serie, al toque veo otra película, al toque veo otro video. Y no nos detenemos a pensar un ratito, a ver, analizar lo que hemos leído de verdad y a formar Wow. nuestro propio discurso, ¿no? Que para mí es importantísimo. Entonces, o sea, me doy cuenta que en ese momento para mí crear comunidad era encontrar primero a otros jóvenes lectores, pero luego ya a mis 30 lo más importante era poder conversar realmente de lo leído y poder aprender de ello, ¿no? Que para mí es importantísimo. Qué loco lo que dices, y justo lo llevo hasta hace unos días. Me acuerdo que estábamos viendo un partido de NBA con mis amigos, y Ujú. solo que vimos un poco, y de ahí nos pusimos a ver Rick and Morty. Y justo Ajá. era un episodio en donde Rick se fue con Jerry a otro planeta, y era como que mis amigos y yo es como que estábamos fumando, y era como justo nos chapa en la escena, en esa escena donde se meten al agujero negro y tienen todo ese viaje Ya. y tienen todo ese viaje intergaláctico, y era como, me tomé todo el viaje y es como estuve analizando mucho el episodio, ¿no? Y tienes mucha razón. ¿Qué voy a con la historia? O sea, normalmente cuando ves una serie es como termina un capítulo, pasas al otro. No te das el Ujú. tiempo de procesar. Entonces como que ya era un poco tarde, mis amigos dijeron, ya fue, otro día seguimos viendo. Entonces yo me fui Claro. con todo ese proceso del hecho de, es un tema más como que la espiritualidad, el presente, cuán insignificante es el tiempo, ¿no? Y me quedé pensando mucho en eso, pero ahora realmente con lo que dices, ¿no? Igual en TikTok tienes contenido cada nada. Sí, sí. Nunca se te va a acabar, y es muy locazo a veces estos procesos en donde lees un libro o ves una película o cualquier otra acción que estés realizando y termines de hacerlo y realmente te pongas a pensar un poco en lo que estás haciendo, cosa que lo interiorizas, ves en qué te puede beneficiar esto o no, ¿no? O sea, siento que nuestra generación y bueno, estos tiempos están plagadísimos de contenido, ¿no? Y lo que es relevante, digamos, hoy día en la mañana, en la tarde, deja de serlo. Es muy loco en realidad cómo cambian estos tiempos. Y sabes qué cosa, justo ahorita que lo dices, yo también, a mí me pasa mucho, no sé si a ti también, pero yo todo el rato estoy pensando en muchísimas cosas. Yo soy una persona que es bastante ansiosa en realidad de por sí. Mm. Entonces yo todo el rato estoy pensando en muchísimas cosas todo el tiempo. En futuros, o sea, todo el rato estoy analizando Claro. cosas, todo el rato estoy pensando en todo me angustia, todo me da ansiedad, todo lo veo, todo lo hago. Y a veces fumar a mí me ayuda muchísimo a dejar de pensar todo el rato tantas cosas. O sea, a Total. mí me ayuda un montón, o sea, no sabes cómo me gusta fumar y ponerme a ver algo, porque digo, real, o sea, a pesar de que en algún momento pueda hacer que me vaya y me quede pegada en un pensamiento, es lo que me ayuda a despejar toda mi ansiedad. Bueno, aparte de la terapia también, que también estoy llevando, pero, o sea, me ayuda a despejar toda mi ansiedad y poder concentrarme y a veces en una película puedes sacar ciertas cosas de momentos que si estuvieras con muchas cosas en la cabeza no te das cuenta, ¿no? Entonces, a mí en ese sentido la WIT me ha ayudado un montón para poder relajarme y analizar ciertas cosas y a veces, pucha, me he podido estar en charlas, o sea, a veces me gusta poner YouTube y hay un, un filósofo argentino que se llama Darío Stanraiver, que es bien chévere, es como filosofía para damis, ¿ya? Ajá. Y hace charlas grandes, es súper, muy gracioso, un cague de risa, y habla sobre temas súper profundos, sobre la religión, Wow. sobre el amor, sobre el poder y todo eso. Es muy bacán y te juro que si un día fumas y te pones a ver una de sus charlas, te vas a morir de risa y o sea, vas a verla con una cosa que una concentración y dices, wow, y te quedas pensando en cosas, ¿no? Y a veces ya me aburro un poco del contenido que no me deja pensando, ¿sabes? Entonces, también estoy empezando a ser mucho más selectiva con lo que veo y consumo. Eh, sí, Claro, siento que llegas a un momento de tu vida y comparto mucho cuando realmente, ahora que me puedo pensar, cuando fumo también es como, cuando estoy haciendo algo, estoy haciendo esa cosa. Es como, exacto. no es como, Estoy limpiando perfectamente exacto, bien. es O sea, como, limpiar, sí. y es algo muy loco, ¿no? Ahora mi tema es cómo hacerlo sin fumar también, porque Sí. qué es lo que pasa? Yo, o sea, así como tú, estoy, digamos, ahorita, bueno, en este momento no, pero puedo estar en mi celular o editando algo y estoy pensando en qué cosa voy a hacer, digamos, en media hora.
Y es como, Ujú. últimamente estoy escuchando mucho de esos podcasts, y es como, mientras no pase, no pienses en eso. Y es como, Sí, céntrate en lo que estás haciendo. Estás lavando platos, céntrate en esos platos. Y es como, exacto. pero es algo que a veces te dicen como, no pienses en, pero para mí la pregunta es, ¿cómo no pienso en? Porque, Claro, porque por muchos años mi cabeza ha estado en ese ritmo. Entonces, desacostumbrarte, siento que la meditación ayuda mucho, ¿no? Y también con el hecho de esto último que dijiste sobre aprender a seleccionar lo que uno va a ver, ¿no? Siento que considero que es algo muy importante, que ahora como que la gente está muy, muy polarizada y es como, ahora como que quieren impartir dogmas, como que quieren que todos como que sigan una corriente filosófica, política y cultural o estas cosas, o que vean un tipo de contenido y que desprecien el otro. Yo creo que al fin y al cabo, cada ser humano es libre de, de elegir. Por ejemplo, estaba escuchando tu último podcast y una de las cosas que hablabas, y me gustó mucho, ¿no? Es como, yo no estoy en contra de los hombres, yo estoy en contra del machismo. Y una de las cosas que me puse a pensar, a veces siento que muchas personas cuando ven la palabra como que feminismo, o en este caso hombres, se excluyen es como, ah, no, esto no es para mí, o estos temas yo no debería escucharlos. Y yo considero que es muy, muy, muy importante. Yo escucho un podcast que se llama Niñas Bien, que es ujú, de tres mexicanas, y es como, tocan temas que, bueno, tal vez como en su mayoría lo escucharía mujeres, pero yo lo escucho y es como a veces cuando converso con mis amigas, es como fluimos bastante y nos entendemos un montón. La vez pasada estuve con un grupo de amigas y era que empezaron a hablar como que temas que yo los estaba escuchando por primera vez y una me dijo como, espero no te incomodes. Y yo le dije, no, la estoy pasando bien porque me pongo a pensar que si estuviera, ponte, estaríamos puros hombres y solo una mujer y tocaríamos estos mismos temas, era como, tú no mostrarías esta incomodidad, sino como que son cosas de las que se tienen que hablar, ¿no? Y siento que mucha gente, por así decirlo, temas LGTB, temas sobre la religión, y es como, ay, yo no creo en eso, o esto no va en contra, me excluyo. Es como, yo siento que es necesario como meterse en esos temas y saber, tal vez no como adentrarte y ser un estudioso de eso, pero tener un conocimiento y una conciencia de lo que está pasando y cómo se mueven estas cosas, ¿no? sí, totalmente. Además, creo que en cuanto al tema del feminismo, es esto, es importante también entender que la palabra feminismo no es lo contrario al machismo, ¿no? Que mucha gente y muchos hombres a veces piensan, ¿no? Sabemos que el machismo es, pues, bueno, lo que es el machismo, y la gente piensa que el feminismo es lo contrario al machismo, cuando en realidad el feminismo es justamente hacerle la contra al machismo, no, perdón, o sea, ir justamente por el lado en el que a todas las personas a las que afecta el machismo. La gente piensa que el machismo solamente le afecta, o muchas personas piensan que el machismo solamente le afecta a las mujeres. Y no es necesariamente así, el machismo también de menor manera también le afecta a los hombres. Y por eso es importante que los hombres entiendan cuál es la lucha feminista, porque también debería ser, o sea, también deberían estar incluidos ellos, ¿no? Muchas veces justamente he estado conversando últimamente con muchos más hombres y me comentaban que para ellos es muy difícil abrirse en su grupo de amigos con temas sensibles, ¿no? No pueden hablar sobre sus emociones, no pueden hablar sobre las cosas que los afectan, ellos mismos, sus jergas, la manera en la que hablan, es muchas veces la ley de la selva, porque si no son así, los molestan y los excluyen y también es justamente el machismo tóxico, el machismo es tóxico y la gente tiene que entender que nos afecta, hombres, mujeres, cis, trans, a todos, personas no binarias, a todo el mundo le afecta el machismo y es importante que podamos, bueno, no lo sé, hay gente que no quiere incluir a todo el mundo. Para mí ahora es mi lucha siempre contra el machismo y a todas las personas que les afecte. Entonces, es importante que los hombres entiendan. A veces cuando los hombres escuchan la palabra feminismo, automáticamente se alejan. Eh, Está bueno que haya más conversaciones, está bueno que también conversen con sus amigas, que hablen, que busquen información. Cada vez hay más podcasts, cada vez hay más videos en YouTube, cada vez hay más gente hablando del tema. Y me alegra de verdad ver que hay una nueva generación de hombres
más jóvenes también que están mucho más abiertos a discutir ese tema, ¿no? Lo veo de verdad en TikTok, que es una red social definitivamente que tiene un público más joven que yo, de repente de la generación Z, y veo de verdad cómo, o sea, con muy buenos ojos, por lo menos en el lado en el que yo estoy, porque ya sé que TikTok es súper amplio, Ujú. cómo se empiezan a tratar con más delicadeza estos temas, ¿no? Y cómo la gente realmente está entendiendo. Los hombres ya no están con los chistes, los hombres ya, si quieren se maquillan, si quieren se pintan los ojos, si quieren se pintan las uñas, si quieren usan rosados, o sea, es una cosa muy, muy bacán verlo. Eh, y creo que poco a poco va a ir incluso abriéndose más, ¿no? El Perú es uno de los países con más, o sea, donde más sufrimos el machismo y de verdad me alegra ver que desde cierto punto aún no es nada comparado a lo que se necesita, pero desde cierto punto siento un poco de esperanza con los jóvenes. Siento que por ahí es. Sí, es una cosa muy cierta, ¿no? Realmente somos un país donde el machismo es un tema muy, muy delicado. Realmente, a veces cuando estoy conversando con mis amigos y dicen ciertas cosas, es como, a veces tocar el tema, es como siempre a mí me toman a modo del exagerado, esto y lo otro, pero yo a veces no trato de tan tanto en una discusión, esto que lo otro, pero analizo mucho el comportamiento y realmente es algo loco y por esa parte, ¿no? Pero por la otra digo, qué esperanzador realmente. Siento que son todos los cambios, todos los movimientos se han dado, se han comenzado. Una persona se levantó y así poco a poco. Y yo siento que este tipo de cosas tal vez ni nos toquen a nosotros, ¿no? Tal vez ver al 100% una igualdad en tanto de hombres como mujeres, y personas de la comunidad LGTB. O sea, tal vez, yo digo, nosotros no lleguemos a ver eso del todo, ¿no? Pero es algo de lo que, bueno, como no lo vas a ver, no lo voy a hacer, ya que lo hagan las Claro, generaciones que vienen, ¿no? Es algo que si quieres hacer un cambio, tienes que hacerlo ahora. Por ejemplo, también con el medio ambiente, que es una cosa que siento que no mucha gente lo toma en cuenta, pero es como, muchos científicos, estas personas dicen, ya se te va a acabar el mundo. Y es como, ah, bueno, pero me va a tocar eso de viejo ya que las generaciones, es como, preocúpate ahora, porque en una década o en 2 décadas ya no va a haber tiempo, literalmente. Y es como, yo siento que ahora estamos como que también el hecho de no querernos hacer cargo de las cosas que están pasando en el mundo, tanto de temas sociales, culturales, como que de temas medioambientales. Y siento que es muy, muy importante hacerse responsable de la realidad que vivimos, en dónde estamos y hacer algo. Tal vez no hacer algo a nivel, a gran escala mundial, pero hacer estos cambios con nosotros, no con nuestro entorno. Una de las cosas y una de las palabras que el 2020 me persiguieron y es como me ayudaron mucho fue la palabra de construirme. Yo ujú, me junté mucho con mis amigas, porque había salido como que de una relación tóxica en donde yo había tenido muchos comportamientos negativos. Entonces, como tener este tipo de conversaciones me ayudaron mucho a entender ciertos problemas. Y es como que no hay un malo en esta historia, simplemente hay patrones que uno repite desde la infancia, que lo has visto desde el colegio, desde la escuela. Y yo creo que lo importante es eso, identificar las cosas que realmente no te suman como ser humano y tratar de cambiarlas y mejorarlas. exactamente, eso es lo más importante, ¿no? Creo que, o sea, decir que las personas no cometemos errores es, o cancelar a las personas rápidamente por los errores cometidos es, es algo que ya no quiero hacer, que de repente en algún momento eh, pude haber pensado así y después con los años, con las vivencias, con la gente, con las conversaciones, me doy cuenta de que justamente lo que necesitamos hacer es educar, o sea, esa es la parte más importante. Cada uno siempre se está educando constantemente, cada uno se está transformando y me parece muy importante que los hombres entiendan también que si es que en otros momentos han tenido eh, tipos de comportamiento machista, que primero entiendan por qué ha sido, porque justamente a veces los hombres es como, no, no, pero me están diciendo a mí que yo he sido así, que no sé qué. Y claro, es fácil ponerse a la defensiva, pero o sea, no es lo más fácil nunca autoanalizarse, ¿no? Y justamente eso es lo que tú estás diciendo, o sea, estar en análisis constante de todo lo que nos rodea,
La gente que es negacionista creo que lo que está haciendo todo el tiempo es, no, yo no veo, no me importa, yo solamente me voy a ocupar de mi vida y yo solamente me voy a ir por un lado, yo solamente, no me importa si el mundo se está acabando el agua, no me importa si es que los problemas sociales, no me importa, yo solamente miro para adelante y no miro los costados. Entonces, eso es lo más fácil de hacer. Lo más fácil es mantenerte en tu burbuja, encerrado, sin ver a ningún lado. Es lo más cómodo. Es lo que la gente prefiere, porque no hay que hacer esfuerzo para nada, no hay que cambiar, no hay que analizarse a uno mismo, ¿no? Entonces creo que es importante el poder abrir los ojos, que creo que cada vez lo estoy haciendo más y que también quiero decir para las personas que están en este proceso de abrir los ojos que no es fácil, que viene con mucho estrés, que viene con mucha ansiedad, porque uno quiere hacer muchas cosas y después se da cuenta que solamente es una persona y que es difícil y no tiene tantos proyectos, tantas cosas, tantas ideas y luego a veces uno se angustia. Entonces, me parece muy importante que entendamos primero que el primer paso es abrir los ojos y luego ir poco a poco, pero ir haciendo un cambio desde donde podamos, conversando con las personas, eso es un montón. Creo que el hecho de que, o sea, que tú te sientas a conversar con tus amigas y que luego de cierta manera puedas empezar a transmitir poco a poco el mensaje con tus amigos es importante. Y también hay que hacer esto estratégico, ¿no? Estratégico a la hora de hablar siempre. ¿No? Esto, para que el mensaje llegue. Bueno, yo soy comunicadora, entonces una cosa que siempre estoy pensando es cómo hacer que el mensaje llegue. Y sé que hay públicos completamente distintos. Yo no le voy a hablar igual a una niña de 5 años como le voy a hablar a un hombre de 40 o a una mujer de 65, ¿no? Es esto, o sea, no le puedo hablar así a la gente con un mismo discurso y que mi discurso sea rígido, que era lo que pasaba, por ejemplo, con el Día de la Mujer, ¿no? Y Omar y yo siempre en nuestro podcast, siempre decimos esto, entendemos la importancia de este día históricamente, que no es un día para celebrar, sin embargo no vamos a cancelar a mi abuela que tiene Ujú. 85 años y me manda un mensaje WhatsApp diciéndome feliz día hijita, ¿no? Claro. Esto, porque justamente se entiende que son personas completamente distintas y a partir de dónde vienen, ¿no? Entonces, es justamente eso, poder entender, poder nosotros analizar siempre, a pesar de lo que pensemos, a pesar de lo que creamos, siempre analiza con quién estás hablando y de dónde viene esa persona. Es ser empático para poder finalmente ser más inteligente y también transmitirle un mensaje, ¿no? Entonces, eso es importante y eso es algo que creo que con la edad y con los años se va aprendiendo, el tener un poco más de paciencia, Claro, claro, ¿no? y es algo complicado. Por ejemplo, una de las cosas que estoy pensando ahorita es como es 1% lo que dices y 99% cómo lo dices. Yo siento que a Sí, veces muchas cosas de las que la gente quiere transmitir, que puede ser un cambio positivo, a veces se dicen de muy mala manera, que de una u otra pueden llegar a herir a la gente o disgustar a la gente que está escuchando. Entonces, la buena idea o el mensaje que quieres transmitir se va al tacho. Y es bien loco, ¿no? Una de las cosas que al principio hablabas era sobre el hecho de educarse a sí mismo. Y yo siento que una de las mejores maneras de educarse a sí mismo y de manera autodidacta es sobre la lectura, los libros, que siento que en Perú también es otro tema muy, muy complicado. La vez pasada estaba hablando con un comediante y me dijo con que tú leas 5 libros al año ya es como tienes un buen récord en Perú. Realmente yo dije, wow, tan poco. sí, Y es esa la realidad, ¿no? Pero de ahí como yendo un poco más adentro y te pones a analizar, o sea, como tú me dijiste, comprarse un libro así original, tal cual quieres, es caro. Es ujú, caro, pero es como yo digo, ok, tal vez tienes estos factores económicos que se te pueden dificultar, pero ahora estás en un momento de la historia en donde absolutamente todo lo puedes conseguir por internet. Ya, yo siento que sí. ya no hay excusa para muchas cosas que quieres hacer. Ahora está todo. Recetas, cómo arreglar tu auto, absolutamente todo está en internet. Así que yo siento que el hecho de que la gente mire leer de como que algo más como de académico como obligación, como algo que te he enseñado en el colegio, y justo una de las preguntas que quería hacerte es que ¿por qué, y una opinión tuya, por qué crees que en la escuela el plan lector tienen que ser estos libros complejísimos, ¿no? O sea, con Edipo Rey, la Divina El Don Comedia. Quijote, Yo no digo que no sea literatura que no se debe leer,
pero siento que es muy compleja para alguien de 13, 14 años que tal vez está experimentando otras cosas, está empezando a vivir, y es como, también hay un tema que recuerdo que lo estabas conversando en una entrevista, que es el hecho de calificar la literatura juvenil como literatura basura. Yo recuerdo cuando salió Wattpad, que fue un gran boom, e hizo que mucha gente lea. Realmente hizo que 1 millón de adolescentes o más empiece a tener ese gusto y se devoraban libros, creaban clubs. Yo recuerdo que tenía una amiga que estaba en un club de Harry Styles donde todas escribían cuentos. Es como, estás generando ese hábito. O sea, la lectura es algo, Sí, algo increíble independientemente de lo que leas. No es como que sí. lees novela juvenil y ya o te hace menos que leer, digamos, a un Vargas Llosa, a un Faulkner o y otros autores, ¿no? Realmente es muy loco por ese lado, ¿no? Pero como yo siento, ¿cómo ves que en las escuelas aún se siga como que dando este tipo de lectura, o es porque tal vez no se han dado cuenta de que por ahí no es? ¿Cómo más o menos ves ese panorama? Sí, yo creo que parte mucho de que no, o sea, no se está pensando en las personas a las que se está yendo, ¿no? Actualmente no se ha modernizado también. De repente, en la época de nuestros padres no había literatura tan específicamente para todas las edades como hay ahora, porque además ahora también hay mucho más variedad, hay mucha más, o sea, la gente está empezando a escribir más sobre más cosas de repente de las que antes no se escribían. Entonces, hay que entender además que los jóvenes a estas alturas del partido, o sea, tienen ya demasiados distractores. Están con el celular, están con el internet, están con los videojuegos, están con el televisor, están con un montón de cosas, ¿no? Entonces, definitivamente, hay que entender que para mí siempre ha sido como darle un libro que sea un libro de esta literatura, bueno, como el Quijote, un libro de los clásicos. Para mí es como darle a alguien que quiere, o sea, que quiere caminar, que recién está empezando a gatear, es como decirle, oye, corre y lee esto. No puede, o sea, no puede. Alguien que recién está empezando, o sea, tienes que darle algo que sea fácil primero para esa persona. Y lamentablemente la mayoría de los libros clásicos, uno, no van a conectar necesariamente con los jóvenes, o sea, por sus vivencias, lo más probable es que no suceda. Dos, la manera en la que están escritos no están necesariamente pensados para que sean leídos por jóvenes que actualmente están acostumbrados a hacer swipe absolutamente todo. O sea, eso no va a suceder todavía. Entonces, la literatura juvenil, como los libros de Harry Potter, como los libros de Crepúsculo, como los libros nuevos que están saliendo ahorita, ayudan a que los jóvenes se acostumbren a leer, porque hay que acostumbrarse a leer. Leer al inicio es raro, porque no tiene música, no tiene fotografías, no tiene cosas, son palabras simplemente y tú tienes que engancharte con la lectura y tienes que acostumbrar a tu cerebro a que Wow. lea. Entonces, es importante que ellos puedan leer algo que realmente los enganche para que empiecen a desarrollar este hábito de leer. Para mí el fenómeno de Wattpad además fue muy bacán porque animó a que la gente también escriba y no necesariamente era que tenían que escribir cosas que eran muy avanzadas, o sea, para gente de repente que ha estudiado literatura, letras, que sabe cómo escribir, no, o sea, era para alguien tiene un crash, alguien tiene una cosa así, voy a escribir sobre esto. Y otras personas estaban interesadas, entonces así se forman escritores también, y también así se forman lectores. Yo empecé así, o sea, yo empecé leyendo primero me acuerdo que fue el Quijote el que me traumó porque querían que lo lea y yo no podía. Cuando estaba chiquita me pasaba, era demasiado grande, no lo iba a hacer. Con Crepúsculo fue muy bacán porque realmente pude engancharme y ahora, ya de grande, estoy leyendo ya justamente los clásicos. O sea, ahorita ya estoy leyendo otro tipo de literatura. Ahorita la literatura juvenil a mí ya no me llena, ¿no? Claro. Evidentemente. Y estoy leyendo otras cosas porque estoy en otro momento de mi vida. Pero creo que si no hubiera descubierto en su época los libros como Harry Potter, como Crepúsculo, como todos ellos, ahorita no sería la lectora que soy. Entonces, creo que parte también con lo de el ser estratégico por parte de los colegios y entender que los alumnos necesitan otro tipo de literatura para realmente engancharse, por lo menos los que no leen, los que no tienen nada de ganas, los que dicen que leer es aburrido.
demuéstrales que leer no es aburrido necesariamente, no tiene por qué serlo. Es porque tu cerebro todavía no está acostumbrado a leer. Y si empiezas leyendo algo divertido o algo que te guste, bacán. Es como las películas, es lo mismo que las películas. O sea, si uno le manda y le dice, oye, mírate esta película, no sé, pues esto, Casablanca, el Ciudadano Kane, a un chibolo ahorita, va a decir, ay, está en blanco y negro, no me gusta la actuación, no pasa nada, son 3 horas de mi vida que nada que ver. A ver, pero ponle, no sé, pues una película no sé, de algo que le guste, los Juegos del Hambre o, no sé, las películas que estén para los jóvenes hoy en día, se van a Ujú. quedar enganchados. Entonces, es parte de ser justamente estratégico con el contenido que veas. Ahora, no quiere decir que no haya mal contenido y buen contenido, hay, pero justamente parte de nosotros saber qué cosa es, eh, o sea, tenemos que empezar a leer para luego poder criticar la lectura también, para poder también criticar lo que leemos. No está mal criticar, no está mal hacer un análisis de lo que se lee y decir, este libro no me gusta y este libro sí, pero ¿cómo hacemos eso si ni siquiera agarramos un libro? Entonces lo que tienes que hacer primero es enganchar. Y creo que los colegios pierden mucha oportunidad ahí. O sea, podrían fácilmente enganchar a los alumnos a leer si cambiaran por ahí la currícula, pero bueno, ojalá. Sí, realmente es todo un tema y algo que me pongo a pensar es que gracias a estas plataformas digitales que ahora muchos están como que sacando muchas novelas juveniles y les están adaptando, por ejemplo Netflix ha adaptado un par, también HBO, de una u otra manera puede ser que, digamos, del millón de espectadores, 100.000 o 200.000 digan, ala, qué bonita película, ahora quiero pasarme a leer el libro. Y es como, Sí. así poco a poco descubres. Una de las cosas interesantes que me dijeron es que a veces, por ejemplo, yo ahorita estoy estudiando la historia del cine y es como irte desde el principio hasta donde estoy ahora es como complejazo. Y una de las cosas que hablaba de Noah Baumbach, que me dijo que el director me dijo que empezó a verla y de ahí es como que se pasó a John Cassavetes. Y es muy loco porque Ujú, también cuando yo empecé a leer After, escuché una entrevista y la autora me mandó a Emily Bront, me mandó a ujú. leer Cumbres Borrascosas Orgullo y Prejuicio, yo como que, y es loco porque vas como con Sí, vas con una expectativa y lo que lees es como, bueno, es la historia, la similitud, la trama, no digo que igual, pero va más o menos con el ritmo de lo que ya estabas leyendo y es muy chévere claro. conectar con clásicos a través de lo contemporáneo, ¿no? Igual siento que ahora sale este tipo de literatura, pero mucho más como ya tal vez no con este estereotipo de crear a este personaje tóxico, sino como, y es más, tú lo dijiste, ¿no? Como que ya tocas temáticas como la salud mental, el bullying y otras cosas que están pasando en esta época, ¿no? Ujú. Y entonces es algo que nos toca ahora. Sí, definitivamente. Es algo, o sea, también estoy viendo que o sea, en los contenidos incluso más mainstream que podría ser Disney, las últimas películas que están saliendo también están con mucho contenido justamente de análisis psicológico interesantísimo, ¿no? Porque, por ejemplo, Encanto, que es una de las últimas películas que ha salido, también habla sobre una familia latina conservadora, una familia latina que no está acostumbrada a hablar de sus problemas entre ellos, ¿no? No está acostumbrada a decir, todos estamos bien, está todo bien, no se habla mal, acá todos estamos felices, todos estamos contentos, pero en la realidad, una está con ansiedad, la otra tiene con un problema de que tiene que ser perfecta, la otra una no puede resolver sus emociones, o sea, es bien chévere justamente ver cómo se empieza a abordar más las temáticas más reales, ¿no? Lo que nos está sucediendo ahorita. O sea, tal vez en la época de nuestros papás no se hablaba mucho sobre salud mental, no se hablaba mucho sobre ir al psicólogo, no se hablaba mucho sobre deconstruirnos, sobre empatizar con las demás personas, no se hablaba mucho sobre eso, tal vez. Ahora siento que es mucho más, ¿no? Somos la generación definitivamente que está yendo al psicólogo y lo vemos reflejado incluso en el contenido que estamos viendo ahora. O sea, Disney, uno puede pensar que es para niños, pero en realidad es familiar. Entonces, o sea, ver realmente estas nuevas temáticas. La última película de Red también habla sobre justamente eso, ¿no? Una niña que tiene la presión de su mamá todo el tiempo y que ya quiere crecer y que necesita que su mamá entienda que ya está grande. Entonces, lo puede entender, creo que se puede identificar una niña de 13 años, pero yo también que tengo 30
y de repente veo a mi mamá y todavía me sigue tratando a veces como una niña y yo como le explico, ma, ya tengo 30 años, ¿no? Entonces, es justamente, es refrescante ver que los nuevos contenidos se están enfocando mucho más a esto. Y creo que, bueno, con todo el tema de la pandemia, todos los temas de salud mental han empezado a salir a flote para las personas incluso que no habían pensado nunca en ello, ¿no? Porque yo fui una de esas personas, o sea, yo nunca había ido al psicólogo hasta el año pasado, porque pensaba que todo estaba bien. Y con la pandemia me di cuenta que no necesariamente es así. Entonces, esto, creo que eso ha sido necesario incluso, el ver cómo se ha transformado el contenido que vemos. O sea, como, y te digo, con algo tan, o sea, tan pequeño que de repente como TikTok, porque ahora hay un montón de jóvenes haciendo un montón de contenido hablando sobre estas cosas y normalizándolo, que me parece increíble. Y además también verlo en plataformas gigantes como Disney, que ya lo están empezando a meter en su contenido y a la gente le está gustando. Entonces, está pasando en todo, ¿no? Está pasando en todo. Van a salir más libros así también, van a empezar a hablar más gente, van a haber podcasts justamente conversando de eso. Entonces, sí, o sea, el contenido se tiene que adaptar a lo que está sucediendo ahorita y no al revés. Mm. Totalmente, ¿no? Y es algo muy, muy loco. Por ejemplo, yo también siento que la pandemia ha hecho, más que todo con el tema de la salud mental, ha hecho que se hable mucho más de eso, ¿no? O sea, no digo que no ha sido un tema. Por ejemplo, mi ex enamorada me decía que sufría como que de ansiedad, de depresión, que tenía estas cosas, ¿no? Y yo como no supe interiorizar o como que también no me di mucho la molestia de investigar, de saber un poco más, ¿no? Una vez a una amiga le dio un ataque de ansiedad y es como, pude ver de cerca, pero tampoco era que estaba tan interiorizado o que yo pensaba, pucha, ¿cómo se da? ¿Qué es lo que siente? Pero en la pandemia mucha gente empezó a hacer lives en Instagram, TikToks, hablando sobre cómo es, cómo afecta esto en tu vida, porque es todo un tema. Yo creo que, o sea, si no estás bien, y a veces uno dice, no, ya, no puedo estar bien, digamos, y es algo que antes, como que como que, por así decirlo, te lo inculcaban, ya puedes estar mal, pero igual sale a trabajar, puedes estar así o puedes estar deprimido, pero tienes que hacer esto porque si no lo haces, como no puedes dejar que tus emociones te ganen. Es una frase que he escuchado mucho, no permitas que tus emociones te venzan, te destruyen, ¿no? Y es como, ahora es como, está bien sentirse mal, está bien un día no querer hacer absolutamente nada porque realmente no te sientes con las ganas de hacerlo y no está nada mal. A comparación, ¿no? También respecto al trabajo, si estás en un trabajo donde no te valoran, no valoran lo que eres, no te gusta cómo te sientes, estás en todo tu derecho a irte, ya no importa que haya pasado un mes o 3 años, realmente no tiene nada de malo. Y tocar estos temas es algo muy, muy importante. Y como dices, ¿no? De estas plataformas, por así decirlo, mucho más pequeñas, porque o sea, los TikToks no es que sea algo que a un usuario lo pueden ver tantos como Disney, que es un poco más masivo, entre otras plataformas, de que, ok, eso está pasando, y es muy loco, ¿no? Sé que estudiaste comunicación audiovisual, y es muy loco ver cómo estamos avanzando, y la creación de contenido también es como, por ejemplo, la vez pasada estaba viendo una serie animada en Amazon que se llama Fairy Facts. Es como Los Ángeles, pero en vez de Los Ángeles se llama Fairy Facts. Ok. Tocaban, por ejemplo, el primer episodio que veían, tocaban el tema sobre querer comprarse un Polo Supreme y las colas Ujú. excesivas que habían, y al final como que ese chico hace hasta lo imposible por conseguirse el Polo Supreme, y el siguiente día el Polo Supreme dejó de estar de moda, ya no era relevante, y es como, era un dibujo animado, y también otro de los episodios hablaba sobre las redes sociales, sobre la importancia de tener, digamos, 1000 seguidores, o como que más seguidores, más comentarios, más fotos, eres mucho más relevante. Y es como todos esos temas, yo creo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? O sea, siento que estamos tan ausentes aún estando en las mismas redes sociales, estamos tan ausentes de ellos que no sabemos qué es lo que está pasando. Y realmente estas son las cosas que están pasando, y que se toquen y que digan, mira, date cuenta de esto que está ocurriendo, tal vez no le debas poner tanta importancia a los medios sociales, porque
al fin y al cabo, o sea, Twitter, no sé quién lo dijo, pero Twitter no es real. Instagram Claro, no es real, es simplemente, es un medio que tú lo puedes utilizar como una herramienta de entretenimiento o una herramienta para la gente que se dedica a generar contenido y a trabajar de esto, como eso, ¿no? Pero realmente siento que a mucha gente le es mucho más importante lo que está viendo por TikTok, por YouTube o por Instagram por horas que realmente lo que está pasando en su vida. Y siento que a veces en eso se te va la vida, ¿no? Y una de las cosas que, hablando un poco de Instagram, una persona dijo, a veces con Instagram nos hace tan cercanos a una persona, pero a la vez tan distantes. Por ejemplo, me puse a pensar las Kardashian, ¿no? Tú con un clic puedes buscar y spamearte todo el día. Y es como, ya, le estás viendo, pero realmente es una realidad totalmente distinta a la tuya. Y es como claro, darte cuenta de que es algo inalcanzable, por así decirlo, para lo que estás viviendo, para lo que haces. Es como, a veces mucha gente se frustra claro. por ver algo que no tiene. Y es como, la vez pasada le dije a mi papá, ¿cuánto cambiaría en nosotros si en vez de fijarnos en los que no tenemos, nos damos cuenta de lo que sí tenemos? Y al darnos Claro. cuenta de lo que sí tenemos, así sea en lo más irrelevante, creo que tu vida o tu manera de pensar va a cambiar a sobremanera. Definitivamente, o sea, estamos en una cultura del consumo excesivo por todos lados, no solamente el gasta dinero, gasta dinero, gasta dinero, sino sigue consumiendo, o sea, las mismas redes sociales están diseñadas para que tú te quedes ahí, o sea, TikTok no es tan fácil, o sea, no sería tan fácil si es que no quisiera que tú te quedes pegado horas de horas de horas, o sea, para eso está pensado, para que tú estés todo el rato así, tac, 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 y te quedes horas de horas de horas y todo el rato te vas a fijar en lo que la otra persona tiene versus lo que tú no tienes, ¿no? Entonces, creo que o sea, las redes sociales tuvieron un momento cuando recién empezaron en los que la gente se sumergió, se metió, dio todo, trabajó. Es muy importante porque permitió trabajar a mucha gente que no tenía un trabajo por ahí. O sea, las redes sociales nos han permitido conectarnos, nos han permitido empatizar con otra gente, nos han permitido aprender, pero ya el exceso de las redes sociales y ya el exceso de contenido también justamente no vivimos en pantallas, todo el rato estamos viviendo en pantallas. Estoy viendo mi laptop ahorita, o estoy viendo mi celular, o estoy viendo la televisión. O sea, todo el rato estoy viendo una pantalla. Cuando si miro más allá, me doy cuenta de que ha salido el sol. Me doy cuenta de que mi perrito está echado. Me doy cuenta de que estoy viendo cualquier cosa. O sea, es alucinante. O sea, incluso para mí, porque yo soy una persona que es adicta a las redes sociales, en realidad siento durante muchísimo tiempo y creo que por eso, o sea, fue mucho por mi trabajo, por cómo empezó, que tenía que estar todo el rato en redes sociales. Y luego, como comunicadora audiovisual, creando contenido, también tengo que consumir muchísimas redes sociales y me gusta estar en las redes sociales, porque me gusta distraerme, pero después me doy cuenta de que se pasó el día y estuve 3 horas ahí y no hice mucho más que eso, ¿no? Entonces, definitivamente, por ejemplo, leer me ayuda mucho a desconectarme de las redes sociales, porque cuando uno lee, si tienes el celular, o sea, no vas a terminar de leer. Tu celular lo dejas a otro lado y te pones a leer y te pones realmente, o sea, ahorita lo que me gusta muchísimo es esto, como están haciendo mucho más ciclovías, estoy empezando a sacar la bicicleta e irme a leer a un parque. Me gusta ir a leer un parque y estar ahí frente al mar un rato, de repente. Me gusta irme al Parque de la Pera o a los parques que dan al mar, porque me gusta buscar el mar mucho. Entonces, y te quedas ahí leyendo y dices, o sea, realmente terminas como recargado de energía, o sea, es diferente, es otra cosa la que te da el estar presente, ¿no? Entonces, definitivamente eso es algo que tenemos que recordarnos todo el tiempo, el estar más aquí y ahora, al no estar pensando en lo que me falta, en lo que voy a hacer después, que justamente es lo que tú decías, ¿no? De repente estoy ahorita haciendo algo y estoy pensando, hoy, pero de acá en media hora, ¿qué tengo que hacer? Y nunca estoy disfrutando lo que tengo. A veces me pasa, incluso cuando estaba, o sea, me di cuenta cuando me pasaba cuando me iba de viaje y estaba pensando, ay, ya se me va a acabar el viaje en una semana y ya me voy a Lima nuevamente. Y o sea, decía, pero ahorita estoy disfrutando del viaje, ahorita estoy acá en la playa, ¿por qué no estoy disfrutando ahorita que estoy acá y estoy angustiada porque ya se me va a acabar? Ajá. Y en ese sentimiento de angustia a veces uno no aprovecha, ¿no? Entonces es justamente el recordarnos estar aquí, el recordarnos disfrutar, el recordarnos
Eso, o sea, creo que sí lo podemos hacer, creo que ya parte más de nosotros. Me gusta porque o sea, veo incluso en las mismas redes sociales este tipo de mensajes, más gente haciéndolo, menos gente preocupada necesariamente por lo que está pasando. O sea, realmente yo estoy en un proceso en el que estoy intentando dejar eso y justamente estar más presente siempre conmigo misma, con las cosas, no preocuparme, que fue algo que me dijeron en algún momento, no te preocupes, sino ocúpate de lo que está sucediendo, porque yo vivo preocupada por todo. Entonces Ujú. es como, no te preocupes, ocúpate y luego, o sea, te ocupas de lo que estás haciendo ahorita y luego te ocupas de lo que tienes que hacer después. Haz una cosa a la vez. Entonces es un poco eso, es un poco las ganas de estar más presente. Creo que también, o sea, mientras más va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de lo que realmente te importa y a lo que realmente le quieres dedicar tu atención. Eh, a mí me pasa, ¿no? Ahora sí me siento nuevamente más genuina, o sea, incluso con las amistades o a quién le dedico tiempo. Realmente estoy enfocada en hablar con personas que sumen de diferentes maneras, ¿no? Con sus pensamientos, con su cariño, con su amistad, con su presencia, con lo que me transmiten, con todo. Entonces, realmente estoy con ganas de estar con más personas así, de consumir más contenido que me haga mejor persona, de leer más cosas que me permitan aprender más. Por ejemplo, el último libro que he leído y que me ha gustado un montón y que de verdad me gustaría que más gente lea también es un libro de em, Mariana Sosa, que es una escritora argentina, Ujú. es una mujer trans que habla en su libro sobre cómo ha sido para ella ser una mujer trans desde, o sea, darse cuenta de eso desde muy joven y que la única manera, a pesar de que ella no quería, para poder seguir existiendo en el mundo era prostituyéndose. Entonces, en este medio se tiene que ir al parque, se prostituye, encuentra una comunidad de mujeres trans prostitutas que es muy linda porque se quiere mucho, porque se apoya, pero que a la vez tienen que, o sea, tienen que vivir en una sociedad machista. eh, y es muy paja, o sea, es muy paja ya desde el hecho, o sea, yo soy una mujer cisgénero, sin embargo, me interesa, o sea, quiero aprender sobre lo que podría ser un poco ser una mujer trans, justamente para poder ser parte del cambio, o sea, activo, para poder ser una mejor sociedad, para poder, o sea, como yo sé que nunca voy a entender la vivencia de la persona, de una mujer trans, pero sí puedo intentar entenderlo, o sea, sí puedo intentar ver, o sea, ver qué cosa es lo que le está molestando para yo desde mi terreno intentar hacer una sociedad más justa para todos, ¿no? Entonces, me parece importantísimo, por eso te digo, leer más estas cosas. El libro se llama Las Malas, esto es de la editorial Tusquets de Planeta, y es un libro que se lee muy rápido, entonces creo que sería una linda recomendación también para leer no solamente sobre otra perspectiva, sino sobre una escritora mujer trans latinoamericana. Entonces, es importante también eso, en ese sentido, ¿no? Entonces, Wow. nada, es como buscar nuevas, o sea, realmente siempre seguir expandiendo tu mente, realmente siempre seguir empatizando con las personas, o sea, eso me parece muy importante, la empatía me parece la palabra más importante ahorita. Esto, es necesarísimo para este mundo en el que todo el rato estamos mirándonos solamente a nosotros mismos en la pantalla. Claro. Y por ejemplo, una de las recomendaciones que yo sigo a Raquel Rothman de vez en cuando para subiendo Perdón, libros. esto, sí, perdón, creo que dije Mariana Sosa, es Camila Sosa, perdón, la escritora, Camila Sosa. Camila Sosa. Ok, Sí. por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta mucho es cuando Raquel Rothman habla sobre los libros que lee, Ujú, que así también tienen esta temática feminista, creo que habló de un libro trans, y qué bonito realmente que hay en este tipo de literaturas, ¿no? Como tú dices, una mujer trans latinoamericana. Yo siento que a veces es totalmente distinto, por ejemplo, leerte un libro de una realidad que puede pasar en Estados Unidos o en Europa, que leer algo de tu realidad. Yo recuerdo cuando estaba en la academia preparándome para la Fuerza Aérea, recuerdo que nos dieron un libro de una autora peruana que creo que se llamaba La Casa de las Latas, y el ujú, libro hablaba sobre una profesora que se fue a enseñar un colegio
que quedaba muy alejado de Lima. Entonces como que esta profesora se dio cuenta de la realidad que estaban viviendo estos alumnos, ¿no? Y es como, te pones a pensar un poco y esta profesora habló sobre cuando estuvo en la escuela y después cuando fue años después. Y era como, hablaba mucho de que la gente no acababa el colegio, las niñas eran acosadas por los señores que estaban ahí, había mucho de eso, ¿no? Y es como, tú estás leyendo eso y te das cuenta de que eso pasa literalmente a 1 kilómetro o pasa, no está lejos de donde estás viviendo. Y tener ese tipo de narrativas, siento que, y hablando un poco de esto, recuerdo que estaba pasando en un TikTok y hablaba sobre la realidad de personas trans en el Perú, sin oportunidades laborales, que la mayoría se dedica a la prostitución, que mueren muy jóvenes porque o son asesinadas. Realmente la mayoría de eso, y lees eso como, realmente es indignante. Y como dices, o sea, no es que tienes que experimentarlo para sentir empatía, simplemente a veces entender y escuchar. Y yo creo que más que todo va el respeto, ¿no? Respeto realmente por las decisiones que tienen, por las personas que son. No siento que a veces nos olvidamos mucho eso, que nos enfocamos más en que si tú no compartes lo mismo que yo, como que date cuenta que tú y yo somos seres humanos, que tú y yo nos equivocamos, que tal vez a ti que te puede gustar cierto tipo de cosa y a mí la otra, eh, nos podemos reír de las mismas cosas, ponte. Nos puede gustar las mismas películas, la misma música. Es como, hay cosas que nos hacen muy similares, pero estas cosas pequeñas, por las que no somos, ya, totalmente distintos. Entonces, el hecho de generar empatía y querer decir como, bueno, ok, sí, acá la cosa está picante, entonces, ¿qué voy a hacer? Tú sé el factor de cambio. Nadie te pide, realmente nadie te pide que cambies el mundo. Y, Sí. y si lo quieres hacer, enhorabuena, pero realmente, si tú no ves a nadie que lo está haciendo, ¿por qué tú no ser el primero en hacer eso? Y poco a poco así llevarlo a tus amigos y así la cosa, en alguien vas a hacer ese cambio y alguien en algún momento te lo va a agradecer. Y si nadie lo hace realmente, te vas a ir de este mundo con la satisfacción de que hiciste, lo intentaste. Y es muy loco, ¿no? También una de las cosas que dices como, a veces llegas a un momento de tu vida que te pones a analizar mucho las cosas y realmente solo quieres consumir algo que te llene, algo que te haga mejorar como persona y también juntarte con las personas adecuadas, ¿no? Siento que es muy loco a veces el hecho por ejemplo, yo creo mucho en la ley de atracción, en la manifestación, y es como, a veces, y una amiga me lo dijo, es como, mira, si tú quieres amigos así, tú conviértete en este instante en ese amigo que quieres ser. Tú quieres ser, eh, no sé, este atleta, compórtate y vive como eso. No siento que mucha gente a veces anhela y quiere lo mejor para su vida, pero es como, no vive como quiere ser, ¿no? Es como, y así nunca va a llegar ese momento. Realmente te la vas a pasar esperando, 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 y siento que no sé si decirlo de esta manera, pero siento que muchos peruanos viven en esa frustración y donde ya no le tienen como que, por ejemplo, bueno, sin entrar tanto a lo que está pasando en el aspecto político, siento que como que la gente ya está cansada, está frustrada, ya no sabe qué hacer, porque por un lado siempre hay corrupción, volteas al otro y hay corrupción, pasa esto, las divisiones, y es algo y es algo que te marca, ¿no? Y muchas veces es como, ¿para qué verlo? Si en vez como que de querer generar ese cambio me da dolor de cabeza. Y entonces yo reflexiono mucho en eso, realmente sobre una de las cosas que tú comentabas, ¿no? Sobre qué tipo de gente quieres a tu costado, ¿no? Gente que te sume, gente que te aporte, porque creo que todo el mundo llega a ese momento de su vida, y más que todo ahora, donde tienes tantas cosas por las que estás distraído, y es totalmente cierto. Vivimos en la pantalla todo el día. Sí. Y en eso nos concentramos. Y por eso, verdad, una de las cosas que quería decir, por eso leer, agarrar un libro y ponerte a leer, es una de las cosas más locas porque estás solo en eso. Siento que para mí sería uno de los mayores ensayos, cosa que retomo mi lectura, de
enfocarme en dejar mi celular donde sea, irme a un lugar donde no haya bulla y ponerme a leer siquiera una hora. Va a ser una hora en donde esté el libro y yo, la historia que se está contando y yo, donde no hay una distracción, un celular que suena, un mensaje, porque pasa, no sé si a veces estás viendo una serie en Netflix y suena el celular, pum, contestas el celular y es como estás conversando, estás viendo, o estás Sí, haciendo cualquier cosa y es algo que pasa, o sea, ni siquiera como que en estas mismas pantallas nos centramos en hacer una sola cosa. Por eso como que Chrome o estos buscadores tienen como hasta ponerle 10 pestañas, puedes estar en 10 cosas a la vez. Y es como, sí. es muy loco lo que nos traen estas tecnologías, ¿no? Y el hecho de estar en el momento y vivirlo. Siento que por eso la literatura es muy importante impartir. ¿Cómo generaste el hábito, ¿no? Porque así como tú dices, y tal vez nos centrándonos en la lectura, como es muy difícil generar un hábito saludable, ¿no? El hecho de hacer ejercicio, por ejemplo, todos los días o comer estilos saludables. Por ejemplo, yo estoy con una cosa de ya no comer en la noche, porque cuando yo como más de Ujú. las 8 se me hace un revoltorio el estómago, pero nunca cumplo con esa regla. Y es como realmente a veces se me hace muy complicado y estoy tratando de generar ese hábito, ¿no? ¿Cómo generaste ese hábito por la lectura y tal vez otros hábitos que se te hayan generado? ¿Cómo así los convertiste, ¿no? Ya en algo de tu día a día. Definitivamente es muy difícil porque además yo soy una persona que es bastante floja. O sea, creo que de naturaleza yo he nacido floja, soy una persona floja, lo sé. Entonces yo constantemente tengo que combatir esta flojera para hacer cosas. Entonces, por ejemplo, justo le contaba a mi hermana vive en Alemania y acaba de venir vino a Perú unos días, se quedó unos 10 días y se ha vuelto a ir. Y mi hermana vino y vino a un cuarto, estaba en el cuarto, entonces entró a su cuarto y estaba completamente desordenado, así, todo patas arriba, como cuando, entré al cuarto y dije, ese cuarto está como cuando nosotros éramos chibolas, ¿vale? Nosotros ya somos grandes, tenemos que tener el cuarto ordenado. Y me decía, ya que no sé qué, sí, ya sé que tengo que ordenar mi cuarto. Y yo le decía, sí, pero por ejemplo, a mí antes me daba mucho, o sea, no es que a mí me encante ordenar, no es que yo tenga además un placer por la limpieza, excepto cuando estoy stone, y cuando estoy stone sí me encanta y me quedo 2 horas y media haciendo una cosa porque es bacán, pero si no, detesto limpiar mi cuarto, ponte, pero sí me gusta cómo me hace sentir mentalmente el que mi cuarto esté limpio, el que mi espacio esté ordenado. Entonces, para ser más ordenada con mi propio espacio, he dejado de verlo como una obligación, sino como me acuerdo de cómo me siento una vez que todo está ordenado. Entonces, me empezando a pasar lo mismo con el ejercicio también. Como te decía, antes yo lo decía mucho porque me parecía que tenía que hacer ejercicio porque quería que mi cuerpo se vea de cierta manera. Ahora no, ahora estoy haciendo ejercicio porque, por ejemplo, o sea, montando bicicleta porque me gusta salir a montar bicicleta, porque me gusta salir y ver a la gente en la calle, porque me gusta ponerme un audífono, no me pongo los dos, me pongo un audífono y escuchar música mientras estoy manejando la bicicleta. Y cuando regreso de manejar bicicleta, siento realmente, o sea, mi cuerpo mucho mejor. Me siento, o sea, ya no me duele la espalda tanto al día siguiente, ya no, siento que en mi cabeza también es como he podido estar, disfrutar, relajarme, puedo hacer otra cosa ahora cuando llego a casa. Entonces, me pasó también con cómo vi el cigarro. Para mí dejar el cigarro, porque lo he dejado hace un año ya, Wow. yo dije, va a ser súper difícil porque yo fumaba mucho, bueno, no mucho, pero fumaba todos los días. Esto, y decía, uy, cuando yo deje el cigarro va a ser súper difícil, que no sé qué, que no sé qué. Y dije, voy a encontrar una razón para dejar el cigarro, porque recuerdo que para mí ni siquiera fue, o sea, el que me vaya a dar cáncer de pulmón o lo que sea, dije, no me importa, whatever. Pero después dije, no, ya, ¿sabes qué cosa quiero dejar el cigarro? Porque no quiero que yo apestar a cigarro, no quiero apestar a que mi boca huela a cigarro, a que se me maloren los dientes, no quiero envejecer más rápido, decía, o sea, esos eran ya, o sea, pueden ser razones de vanidad, pero eran mis razones Claro. realmente por las que yo estaba dejando algo. Entonces dije, asúmelo así, como que estás cuidando tu cuerpo. Para mí era cuidar mi cuerpo, porque yo no cuido mi cuerpo mucho, como te digo, no hago mucho ejercicio,
pero sí decía, sí puedo hacer esto para cuidar un poco más mi cuerpo físicamente, no puedo dejar este mal hábito, que yo sé que me está haciendo mal, para cuidar mejor mi cuerpo físicamente, y esa ha sido la manera en la que, te juro que veo un cigarro y sí, puede ser que me provoque en algún momento, pero ya de verdad no la hago fumar nuevamente. O sea, y creo que estoy bastante como, o sea, el encontrar la satisfacción personal en algo en pro de una mejora como persona. Es lo que me está motivando ahora para desarrollar mejores hábitos en general. E incluso, como digo, en el contenido que ahora consumo, ¿no? A veces ya no me da ganas, o sea, a veces sí me da ganas de ver contenido basura un rato porque estoy comiendo, no quiero pensar y sí. Pero después me doy cuenta que no todo el rato quiero ver eso porque no me está llenando, no me está haciendo bien, no me está sumando como persona. Entonces decido ver otras cosas también. Entonces, es un poco eso, o sea, el desarrollar hábitos es ahora para mí menos difícil porque realmente estoy haciéndolo desde otro lado. Entonces, creo que eso me está ayudando. No quiero decir que esto tampoco sea la fórmula perfecta porque aún así hay muchas veces que me da flojera, hay muchas veces hacer cosas, sin embargo, siempre me lo recuerdo como eso. Y el hábito de la lectura fue mucho por mis papás, porque mis papás, como te digo, les gusta mucho leer y yo los veía a ellos leyendo y pasándola bien en realidad. Mi papá después me contaba lo que había leído. Entonces yo decía, maña, y me decía, leer es como viajar, me decía, leer es como porque te transportas. Es como ver una película tal vez, pero en ese momento para mí leer era mucho eso. Además, un libro es muy íntimo, un libro es algo que tú haces tú solo, o sea, un libro tú lo estás leyendo y lo puedes dejar de leer en cualquier momento, no dependes de otra persona. O sea, de repente, o sea, incluso el mismo acto en sí es íntimo, porque estás leyendo cerquita. ¿No? En cambio, ver el televisor, uno no lo puede ver así, o el televisor está más lejos, está más allá. El cine está más lejos también, pero el mismo acto de leer es como para ti mismo, o sea, realmente sientes una satisfacción personal porque ya está, ¿no? Estás leyéndolo para ti. Entonces, es un hábito bonito también el leer, es un buen hábito que se puede cultivar desde pequeño si quieres, desde joven o de mayor. No es que si, bueno, a mí toda la vida me aburrió leer y ya no voy a leer. No, hay un montón de libros que puedes leer y te apuesto que te van a gustar. ¿Cómo sabes qué libro, si nunca has leído, qué libro te puede gustar? Piensa en cuál es el género de películas que más te gusta. Por ejemplo, a mí me gusta leer más esto, me gusta ver más películas de terror. Entonces lee Stephen King. Léete un libro de Stephen King, te apuesto que te va a gustar. Además, muchos de los libros de Stephen King son películas de terror, El Resplandor, Misery, Carrie, Pet Cemetery. Todas son películas probablemente que la gente que ya hayas visto si te gusta el terror. Entonces, métete a ver un libro de terror, probablemente te guste, ¿no? Si te gusta las comedias románticas, hay un montón de libros de comedias románticas que te pueden interesar. Entonces, piensa en el género de repente de películas o de series que te gusten ver y trata de buscar ese género en un libro y dale una oportunidad, a ver si por ahí te engancha. Yo creo que sí, Claro, claro, te va a gustar. totalmente, ¿no? Busca algo con lo que tengas afinidad. Una de las cosas que yo quería decir sobre la lectura es que yo, una de las cosas que me metí a la cabeza para generar ese hábito es como, no pienses como, o genere el hábito porque en unos años, vas a tener mucho más conocimiento del que tienes ahora. Este, referido al tipo de literatura que yo leo, ¿no? Pero baje todo, esa era mi, por así decirlo, mi meta, mi motivación. Como que no pienses en que, ay, qué flojera, me está costando. Sino como que piensa que en un tiempo esto va a ser conocimiento que te va a ayudar mucho. Ya, tú quieres hacer podcast, ponte por 5 años. Imagínate, son 5 años de lectura. ¿Cuánto conocimiento vas a adquirir? E igual me pasa con las películas que a veces un poco pesadas, me aflojer estar en ese mundo, pero es loco y yo digo que los hábitos a veces se generan de esa manera, ¿no? Como a veces tener estas metas y pensar en lo que vas a conseguir. Me interesa mucho, por ejemplo, yo también dejé de fumar tabaco por el hecho de que estaba haciendo ejercicio. Entonces, cada vez que Ujú. tenía la oportunidad de fumarme un pucho, era como, en 2 días vas a salir a correr o vas a ir al gimnasio o vas a jugar básquet. Piénsalo porque ese día vas a ver que Lo vas a sufrir. te va a faltar el pulmón, así sea un pucho, te va a faltar el pulmón y te vas a lamentar. Entonces, a veces es por el hecho de no lamentarse o querer evitar este mal momento, es como ya no lo hago.
ya después solito es como, lo ves y ya no se te pega, ya no te pegue el gusto, ¿no? Este, una de las otras cosas es como, también sé que tuviste un paso por la televisión con Entre Libros, si no me equivoco, que fue la primera experiencia, que ya eras booktuber, Ujú. para esto. ¿Cómo fue esa noticia para ti de saber, una chiqui? Recuerdo que hace un par de meses estaba buscando libros de Stephen King y había una argentina que yo estaba viendo y dijo, y recomendó un par, pero dijo, para mejor, la mejor persona que te puede recomendar libros de Stephen King es Mia Nauka. Ella sabe mucho más de Stephen King, sobre su literatura y todo esto. Es como, efectivamente empecé a ver y ya me quedé con tus recomendaciones. Es, ¿Cómo es ese salto tuyo cuando empezaste a hacer, a ser booktuber y tuviste este salto a la televisión? O sea, siento que ahora vemos que el internet es mucho más masivo que la televisión, ¿no? Pero siento que todavía en ese tiempo todavía como que entrar a televisión era como que algo wow, como que dabas ese salto, ¿no? ¿Cómo fue para ti vivirlo y qué experiencias te llevó? Porque no solo estuviste en Entre Libros, sino en otra más, En si no me TV a la equivoco, una en también. TV a la una. Sí. Sí, fue muy emocionante, de verdad. O sea, en esa época yo acababa de salir de la universidad, o estaba en mi último ciclo de la universidad, y había comenzado ya con el canal de YouTube, que para eso, para mí había sido también un gran paso, porque era como, que no me dé vergüenza que vea a alguien mi video. O sea, que creo que era lo que antes en esa época me palteaba más. O sea, me daba roche que alguien vea mi video. Entonces dije, bueno, ya, voy a hacerlo, voy a hacer mi primer video y que el que le guste bien y el que no le guste también. Y felizmente creció, y felizmente a la gente le gustó, y felizmente fue bien. Y, y así un día de estos, justamente por estar también dentro, o sea, hablar con las personas que estaban en las editoriales, que eran las personas que nos mandaban los libros. Una de ellas iba a empezar un programa de libro y estaba pensando en una booktuber que sea como la parte más, o sea, que pueda hablarle a los jóvenes, ¿no? En ese momento. Entonces, fue súper emocionante para mí poder estar, o sea, desde YouTube en la televisión, ¿no? Yo decía, qué emocionante, me va a ver la gente, o sea, yo de verdad estaba muy feliz porque además era algo que sentía o sea, que había sido por mis propios méritos, porque si nunca me hubiera animado a hacer mi canal de YouTube, nunca me hubiera podido salir en televisión. Entonces, y yo de verdad hacía absolutamente todo, o sea, yo grababa, yo ponía las luces, Wow. yo me vestía, yo me maquillaba, yo editaba, yo hacía todo en ese momento. Y era bacán. Entonces, realmente hacer los videos de los libros fue muy, muy bonito. O sea, sentí que llegué a muchas personas y que muchas personas llegaron a mí. Tuve muchas recomendaciones, tuve mucha gente chévere. La experiencia de trabajar en televisión es muy bacán. Lo que me pasó un poco fue que sí, después de 2 años de trabajar en televisión, ya lo que me gustaba tanto, que era hacer los videos, se empezó a convertir ya mucho en un trabajo, porque tenía que hacer 3 videos estos, semanales Claro. para la televisión, y además 2 videos semanales para mi canal, y además un video para mi otro canal de blogs, porque también después abrí un canal de Ajá. blogs donde hablaba de mi vida. Entonces, eran como 6 videos que tenía que hacer a la semana. Y era un montón, porque ya a veces no tenía ni siquiera de qué hablar porque todo el rato estaba trabajando y haciendo cosas. Entonces todo el rato ya era mucho, o sea, creo que fue mucha producción para una sola persona el tener que hacer esto. Y después leer se empezó a volver ya casi una obligación, porque no podía, o sea, no podía o sea, tener el ritmo de recomendar 5 libros todas las semanas. O sea, era mucho, Claro. o sea, era demasiado ya lo que tenía que hacer. Entonces no podía leer tanto, ya no estaba disfrutando tanto de leer, sino era porque tengo que leerlo y tengo que terminarlo rápido para hacer las cosas, porque además yo siempre leía absolutamente todo lo que recomendaba. O sea, siempre me decían, oye, ¿y si lees solamente una parte y luego recomiendas? Y yo decía, no, porque si no, ¿cuál es el chiste? O sea, el chiste es justamente eso. No quiero que esto sea una champa, o sea, que no es con lo que genuinamente empezó, que eran las ganas de leer, haber leído algo y recomendarlo. ¿Cuál era el chiste de Claro. hacerlo si no lo he leído y no lo he disfrutado?
Entonces, fue un poco loco esa vida. La pude hacer felizmente por 2 años. Y luego ya pasó que cambiaron bueno, al presidente de TV Perú y, bueno, y ya se acabaron los dos programas en los que yo estaba. Entonces, luego decidí también dedicarme un poco. Dije, ya no quiero dedicarme tanto tiempo a hacer contenido de videos todo el rato, porque ya me parecía que era demasiado y dije, voy a dedicarme un poco a lo que es mi carrera y a trabajar un poco en comunicación audiovisual y entrar un poco también al mundo del cine, que también es otro rollo, otra cosa loca, el Sí. mundo del cine, los horarios del mundo del cine son 12 horas al día por 6 días a la semana. Solamente descansas un día a la semana y tienes que trabajar 12, 13 horas. Es un locón el cine también. Entonces, hacer cine, de verdad que la gente que trabaja en cine es verdaderamente la gente que le gusta el cine. Y eso es admirable, de verdad, porque es un trabajo súper matado. Entonces, me pasé de un trabajo que me estaba haciendo chévere y que era bacán, que después se volvió también muy cargado, a un trabajo que también iba a ser bien desgastante, pero por lo menos ya no era todo depende de mí, sino ya era un poco como trabajar en lo que me gusta, descubrir un poco otras cosas. Entonces, sí fue muy emocionante para mí entrar a la televisión, fue algo que realmente además sentí como un mérito propio, o sea, realmente dije, o sea, sentí orgullo de estar en televisión porque dije, realmente si no me hubiera animado a hacerlo, no estaría donde estoy. Y siento que es algo a lo que siempre, siempre, siempre le voy a tener muchísimo cariño a esa etapa de mi vida, de verdad. Fue muy bonita. Eh, pero también, por otro lado, también había momentos en los que había un poco de crítica sobre conmigo, porque también el mundo de los libros puede ser un poco snob. Definitivamente la gente puede ser un poco, justamente eso, ¿no? Considerar cierto tipo de literatura que no cumpla los estándares de lo que yo considero que Ujú. es lo que se tiene que leer, ¿no? Entonces, de cierta manera, habían varias críticas hacia lo que yo leía y recomendaba, porque muchas veces o sea, no siempre en realidad, pero eran pues cosas de terror de repente, y en esa época la literatura de terror no era tan bien vista como otro tipo de clásicos, ¿no? Otras cosas, ¿no? Y cosas así. Entonces había mucho de todo. Entonces, en ese momento también fue como, o sea, desarrollar un poco, o sea, que no me afecten tanto estas cosas. Y era como, no me afecta, no me afecta, no me afecta, no me afecta, y pasarlo, 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 y luego después ver en terapia, oye, no, sí, sabes que en ese momento sí me afectó tal vez un poco, porque yo estaba haciendo algo con mucha emoción y no sé, también era criticada por las simples ganas de compartir algo. Entonces, esto ha sido un poco de las dos cosas. Ahora de adulta me doy cuenta de que fue muy bonito, pero también vino con su lado negativo, pero finalmente fue algo de lo que no me arrepiento para nada y al contrario, estoy muy orgullosa de haber tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Que también entiendo que dentro de todo sí fue mérito propio, pero, o sea, sí hay ciertos privilegios que me permitieron llegar a donde estaba, ¿no? Esto que de repente habían, no sé, pues otras personas que ya tenían más tiempo haciendo booktube y no necesariamente las llamaron para la televisión, y a mí sí Claro. me llamaron, ¿no? Entonces, de cierta manera también en algún momento tuve, o sea, cuando empecé a analizarme, empecé a sentir un poco de culpa también por ese lado, pero después también recordar que creo que no está mal o sea, no está mal reconocer que tenemos los privilegios, sino entender que podemos hacer con ellos, ¿no? Que eso es algo que ahorita está bastante circulando, bueno, por las cosas que están pasando o sea, en el Perú. Pero esto es un poco reconocer, entender y ver qué podemos hacer con ello. Claro, es muy loco. Justo una vez yo le decía a un amigo, es como, porque también me decía que siempre a él lo juzgaban por las cosas que tenía, que nada lo ha obtenido gratis. Entonces yo le dije como, ya, es como, tú tienes esto, ahora, ¿qué puedes hacer con esto? Porque quieraslo o no, tú tienes como que una ventaja sobre mucha Total. gente. Y es como, brother, aprovecha eso y realmente haz lo que quieras hacer y sé feliz, ¿no? Porque yo siento que, por ejemplo, ayer recibí mi primer comentario de hate en TikTok
Y es como, me maté tanto de risa, pero es un hecho de que también me puedo pensar de que cuando entras a generar contenido en internet o incluso en la televisión, ¿no? Es como, también va a pasar que la gente te va a criticar, a la gente no le va a gustar lo que haces, la gente va a juzgar mucho de dónde vienes. Yo creo que al final nadie se contenta con tal, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar mucho en esta última película que ha salido en Netflix, la película peruana, que ha generado todo tipo de comentarios, pero literalmente todo tipo de comentarios de la gente criticando que el cine peruano, que esto, que el otro. Y yo me pongo a pensar, es como a veces hablando un poco más de cine, que es en lo que... Pues yo también trabajé un tiempo siendo luminotécnico, Ujú. tocamos ese tipo de temas, es como, a veces nos dan cine independiente, por ejemplo, Autoerótica, Larga Distancia, esas dos películas que han salido, que es como, me hubiera encantado que hubiera tenido el mismo rebote que la de Netflix, nos volvemos a encontrar, creo que se llama, porque los tres son productos peruanos, los tres se filmaron en el Perú, los tres como que, por así decirlo, han pasado por estos procesos cinematográficos, pero no tienen la misma visibilidad. Y es como, Total. a veces me pasa a veces me pasa que escucho a la gente que critica estas superproducciones, que porque esto, que porque el otro, ya, ok. Y volteas y les hablas del cine independiente, de este cine que recién está creciendo, es como, no lo conoce y lo peor de todo es que no tiene interés en ello. Y es como, ¿cómo quieres generar o cómo quieres hacer que esta industria crezca si no la miras, no le das importancia? Entonces, como, obviamente, la fórmula que tienen estas superempresas, que es generar dinero mediante sus películas, ¿no? O sea, mira, quieres o no, esta película creo que está top 2 a nivel mundial de película latinoamericana y top 10. Y es como, o sea, yo creo que la película cumplió el objetivo que Netflix quería porque cuando una distribuidora como Netflix u otras, cuando sacan este tipo de contenidos, eh, muy independientemente de la historia, lo que buscan también es que la gente consuma y que lo consuman a grandes masas. Entonces, cuando ves estos resultados, dices como que, bueno, cumplimos lo que queríamos, ¿no? Pero ¿qué pasa con este tipo de cine? Que así como pasa en el Perú, pasa en todo el mundo también. Volteamos a ver y tiene muy poco recibimiento. Yo creo que ahí entra mucho el trabajo que tenemos como espectadores y como público de darle la oportunidad a otro tipo de propuestas y ser un poco más bondadosos también con lo que nos da, ¿no? Y proponer historias que, que realmente nos sumen y nos ayuden, ¿no? O sea, me pongo Claro, a pensar mucho en eso. definitivamente, o sea, definitivamente en este caso el objetivo con la película sí se cumple, creo, porque finalmente lo que ellos querían era, o sea, llegar a un montón de gente y que se pueda hacer muchas cosas. La gente que critica la película creo que por su, o sea, por el guión y todo, bueno, o sea, creo que ya sabemos bueno, un buen producto audiovisual eh, no es, o sea, porque por guión y por esas cosas podemos decir que no. Sin embargo, en este caso creo que el por qué es, o sea, por qué sí me parece importante la crítica que se le ha hecho, es una crítica que es un poco más social, ¿no? Es una crítica Claro, que es un poco más como justamente de reconocer que no necesariamente la persona que, o sea, la persona que más trabaja aquí en el Perú es la persona que más se le reconoce, porque lamentablemente no es así. O sea, aquí definitivamente hay privilegios, aquí definitivamente hay gente que nace con ventaja por su color de piel, por su estatus, por su educación, por cómo ha sido criada, hasta por el lugar en el distrito en el que vive. O sea, por absolutamente todas esas cosas implican cierto privilegio y cierta ventaja. Lo que hay que entender es que no está mal eso, o sea, no es que no está mal tener los privilegios, pero hay que reconocer que los tenemos ah, para poder claro. entender que vivimos en un país con mucha desigualdad y que justamente tenemos que hacer un cambio. No es solamente decir esto, yo he trabajado toda mi vida y por eso estoy donde estoy, porque hay muchísima gente que ha trabajado toda su vida y está muy, o sea,
que probablemente se haya esforzado 3 o 4 veces más que yo para llegar de repente a estar en televisión. Sin embargo, a mí me dieron la oportunidad de estar en televisión. Y no por eso yo soy mala persona, ¿no? Sino estoy reconociendo que he tenido un privilegio de repente porque estoy en una universidad eh, privada, porque yo tenía la cámara, porque yo tenía las luces, porque yo, no sé, o sea, por un montón de cosas, ¿no? O sea, podía tener más privilegios sobre otras personas. Entonces, creo que la crítica hacia esta película ayuda a justamente mover el tema de los privilegios y entenderlos. Y de otro lado, también es una crítica a lo que consume el peruano, ¿no? Y a lo que le gusta consumir al peruano, Ujú. que justamente por eso salen estas películas, porque es una fórmula que ya saben, ¿no? Es como, claro, un guión súper ligero, con una trama súper simple, Machu Picchu, y ya, ahí la gente le gusta, y con eso ya está, ¿no? Claro. Esto, que es, o sea, es entender un poco también nosotros como consumidores y justamente de ahí parte nosotros como consumidores empezar a buscar otro tipo de contenido y ver que si no lo tenemos de repente en Netflix, está en otros lados, como Autoerótica, que duró 2, 3 semanas en cine nada más, pero que es una película muy interesante y que te va a ayudar y te va a abrir, ¿no? O sea, la mente, ¿no? Hay muchísimas películas que ahorita están y que no están necesariamente en el top 1 en Netflix, pero que sí podemos entrar a ver. Y también es una responsabilidad del consumidor asumir eso, ¿no? Entonces, es un poco de las dos cosas en este caso, de que queremos que se hagan más películas peruanas, necesitamos urgentemente que se hagan más películas peruanas. Sin embargo, creo que la oportunidad se le da muchas veces a las personas que pertenecen al cine, o sea, que pertenecen a la comunidad del cine, y es difícil que otra gente pueda llegar a eso, ¿no? Entonces, nada, parte de entender que el país o sea, el país en el que vivimos es un país muy desigual y que necesitamos activamente siempre intentar acortar esa brecha, que me parece importantísimo, ¿no? Claro, yo creo que así como dices, yo creo que el primer paso es como reconocer realmente. Siento que a veces es como que con el hecho por ejemplo, pasa con mucha gente que ha salido también desde lo más bajo y lo ves ahora en otros estándares y los criticas, ¿no? Como que ellos han llegado ahí por esto, por lo otro, y es como no ves todo el esfuerzo que han hecho, ¿no? Y con el caso también de los privilegios, o sea, realmente si alguien vino, tocó tu puerta y te ofreció el papel y no has tenido que pasar por un casting, hay que reconocer eso también, porque es como, son ciertas facilidades que mucha gente no pasa, ¿no? Muchos actores tienen que pasar por un proceso de casting, han sido rechazados muchas veces, y ponte que el papel sí se lo merecían. Es todo un tema, realmente, darnos cuenta en la realidad en la que vivimos, ¿no? Y hablando un poco más de realmente del cine y también la música, ¿no? ¿Cómo, y entre otras cosas, el arte, cómo ser, y yo me hace pregunta, cómo ser estos consumidores responsables, que es como, no solo llega algo y que no nos gusta y lo critiquemos y lo juzguemos, sino analizarlo. Realmente, por ejemplo, una cosa, y esta es una de las cosas que más ruido me hace de la película, es el brown face de Carlin dentro de, Ujú. fuera de todo, de la trama y todo, es como, yo digo, ¿realmente es necesario hacer eso? Yo creo que hemos evolucionado mucho, hemos aprendido del cine americano, hemos visto hace el año pasado o el 2020 lo de George Floyd, todas las protestas que han habido en Estados Unidos. Realmente creo que tenemos mucho más presente el tema del racismo y que se sigan dando este tipo de narrativas es algo que realmente yo digo como, bueno, todavía no hemos aprendido mucho y nos toca aprender. Entonces, como que yo siempre, porque fuera de todo, de que también nosotros seamos generadores de contenido, también somos consumidores de una u otra manera. Y entonces yo siempre estoy en ese mood de cómo ser un consumidor responsable, cómo si veo algo que no me gusta y realmente quisiera hablar de ello, cómo puedo hacerlo, pero de una manera en que tal vez haga reflexionar a otras personas y se den cuenta, y no tal vez de una manera destructiva, que es como lo que
que siento que es el pan de cada día en las redes sociales. Realmente la gente, si va a hablar de algo, es para destruir y no para generar una autocrítica, un análisis y decir como, bueno, esto es mi parecer y ya, no, sino como queremos como o que se cancele o queremos cambiar industria. Y también me pongo a pensar cómo generar estos cambios, ¿no? Yo siento que es una pregunta que, o sea, yo no tengo la respuesta a eso, pero siempre trato de por lo menos yo hacerlo, ¿no? Consumiendo un buen cine. Y a veces suena tonto, ¿no? Pero es como, realmente, si tú a veces quieres generar el cambio, empieza a consumir este buen cine, escuchar esta buena música, porque al final, como siento que cada ser humano es único y lo que te puede gustar a ti, a mí me puede parecer totalmente distinto. Lo que tú pienses de una película, a mí me puede parecer. Y es como generar y cada uno buscar eso, ¿no? Y creo que disfrutar. Creo que a veces se nos olvida de este hecho de disfrutar de la música, disfrutar de las películas, porque al final es entretenimiento. Exacto. Es entretenimiento. Así sea la película más reflexiva que estés viendo, al fin y al cabo, esa película te está haciendo pensar y te está entreteniendo, que es lo paja. Ujú. Y es como que pensar en eso como es, ¿no? Siento que a veces no pensamos mucho en cosas que van mucho más allá y que pueden escapar de las manos de mucha gente, ¿no? Pero realmente, hablando sobre el tema de que en el Perú hay mucha desigualdad, siento que es un tema extendísimo. Realmente, si te pones a pensar, y sacando el tema de la película, se cometen muchas injusticias a nivel laboral, ¿no? Justo hablando en uno de los anteriores podcasts, hablamos sobre la oportunidad laboral, ¿no? La salida laboral para los universitarios, digamos que no tienen este tipo de privilegios de salir a buscarte un trabajo y que te contraten sin que te pidan todos esos requisitos de 3 5 años de experiencia y, ya no tienes conocidos, que no tienes contactos. Entonces siento que aún hay esas brechas y que poco a poco, y que espero que se rompan, ¿no? A veces yo siempre digo, soy muy esperanzador a lo que vaya a pasar, ¿no? No me aflijo tampoco, pero realmente miro con esperanza a que poco a poco la gente se vaya dando cuenta de, si tiene privilegios, yo digo, si una persona tiene privilegios y tiene la posibilidad de ayudar a otra persona que no los tiene, pues que lo haga. No te va a afectar en nada, no es como va a ser el fin del mundo o tu carrera va a acabar, ¿no? A veces este tipo de ayudas son buenas para que otras personas sigan creciendo y todo el mundo se ayuda. Exacto, y creo que todo eso parte de, o sea, formar justamente el pensamiento crítico, que es justamente lo que hablaba al inicio cuando te decía de, o sea, estoy mucho más activa ahora después de ver algo, después de escuchar un podcast, después de ver una película, después de leer un libro, conversarlo, hablarlo, pensarlo, escribirlo, o sea, incluso en mi blog, yo lo hago mucho en mi celular, o sea, mi blog de notas está llenecito de pensamientos que vienen a raíz de un libro. O sea, en un momento, si algo me parece interesante, lo anoto. Si en algún momento tengo, para que no se me olvide, porque yo tengo una malísima memoria. O sea, verdaderamente mi memoria es muy, muy mala. Entonces, a mí se me olvidan los nombres de los autores, de mis libros favoritos, se me olvidan los nombres de mi amigo, o sea, el cumpleaños de mi mamá, se me olvidan todo Ah, se me olvida. Entonces, yo de verdad tengo que escribir las cosas, o sea, tengo que escribirlas y las anoto constantemente, o sea, yo funciono mucho escribiendo, si escribo en mi celular o escribo en papel, lo que sea, así lo recuerdo yo. Entonces, a mí se me hace más, o sea, lo más que más fácil se me hace es ver una película y decir, ay, qué chévere, y ya no volver a hablar de la película. Y luego, si alguien me pregunta sobre qué va la película, le cuento, bueno, la película es sobre, y más o menos te cuento el argumento o de qué va. Pero creo que todo se puede analizar de una manera más profunda también, o sea, pero para ti, ¿cuál es el mensaje de la película? ¿Con qué te quedas después de haber visto esto? Y así es cuando, o sea, el contenido que es más como, no sé, pues el contenido que no te transmite, o sea, que para mí no es tan rico en enseñanzas,
esto ya deja de ser interesante porque lo termino de ver y digo, ah, bueno, no aprendí mucho, o el mensaje que me quisieron dar, pues no va para nada con lo que yo quiero, ¿no? Entonces, el ser crítico, el ser, o sea, el analizar todo lo que lees luego, todo lo que ves después, te va a ayudar a ti como persona para formar tu propio pensamiento, para, o sea, de verdad tu cerebro se expande, siento, o sea, es mucho más, es mucho más, o sea, puedes crecer a un nivel del que no lo harías si es que solamente te quedaras consumiendo lo que te dan sin pensar nada, que es básicamente como quieren que estemos, ¿no? Por eso nos dan tanta facilidad en todos lados. Entonces, es difícil hacer la chamba de criticar absolutamente todas las cosas que vemos, esto, y además hacer la chamba de criticarse uno mismo, que es lo más Mm. difícil y que para mí era muy difícil de hacer, ¿no? Esto, incluso yo no quería empezar la misma terapia porque se me hacía, decía, ¿y de qué voy a hablar? Y no sé qué, y claro, de ahí decía, claro, porque no me doy ni siquiera, no me quiero dar ni siquiera un rato, una hora para pensar cuáles son las cosas que realmente me están afectando. Entonces es difícil hacer, cuando uno no está acostumbrado a hacer este ejercicio de pensar y hacer las cosas, anotar, o sea, realmente darte un tiempo para analizarte, para cuestionarte, para ver cómo estás creciendo o no. Entonces, es importante que lo hagamos porque finalmente solamente va a ser para beneficio nuestro, ¿no? Y a mí me gusta mucho también como persona que creo que puede considerarse un poco más creativa o que trabaja de manera más creativa, esto, a mí me gusta mucho ver una película o leer un libro y no solamente ver sobre, analizarlos desde el lado del contenido de qué cosa se trata, sino también cómo el autor o el director empieza una historia, por ejemplo. Hay muchas maneras de comenzar una historia y que me empiecen, por ejemplo, algo que me gusta mucho de Stephen King es que a él le gusta empezar encariñándote con un personaje en las primeras páginas y luego, después de 2, 3 páginas, está bien chévere, te enamoraste, que el papá, que con su hijito, que no sé qué, que se fueron a pasear, comieron un helado, tuvieron un momento lindo y después en la última página, antes de empezar el segundo capítulo, te dice, pero lo que no sabía era que en 3 días eh, ese niño iba a estar enterrando a su hijo, man, ¿ya? Wow. Y te deja así y te corta en una. Entonces, para mí es interesante y digo, claro, esa es una manera de comenzar y de enganchar al lector. También puede ser que empecemos por el velorio, o puede ser que un actor, o sea, o que un director empiece por, o sea, enseñando un lado. Entonces, desde el lado creativo también, no solamente el hecho de analizar una pieza por su contenido, sino cómo cierta director o escritor cuenta una historia, o sea, ya también eso es un contenido que tú dices, ah, mira, se puede comenzar así, lo anoto, lo apunto, lo puedo comenzar después cuando yo tenga que escribir un guión o después cuando yo tenga que contar algo, puedo comenzar así también. Entonces, analizar desde todas las aristas posibles es un ejercicio que estoy definitivamente, o es un hábito que justamente lo que hablábamos, que estoy intentando cultivar activamente y que no es fácil, pero que es algo que se tiene que hacer conscientemente, porque así nomás a mí no me sale, no es que digo, esto analice todo automáticamente, no soy así. Como dije, yo soy muy floja, entonces tengo que obligarme a hacerlo. Claro, es muy loco y me quiero quedar con el toque de la creatividad también. Me contaste que escribías guiones. ¿Cuál es ese proceso tuyo para centrarte en un guión? Yo realmente, antes de agarrar un papel, tengo de verme 5 o 6 películas que traten del tema de esto y por ahí leerme 1 o 2 libros y recién empezar a escribir. Siempre me gusta tener, por así decirlo, un backup para que se me haga más fácil imaginarme cierto tipo de escenarios o de diálogos, ¿no? ¿Cómo más o menos es ese proceso tuyo? En el caso mío, yo he escrito muchísimos guiones, pero han sido guiones para estilo más como eh, para hacer, no necesariamente de ficción, Ujú. sino sobre el contar historias de películas, porque yo he trabajado también en un ministerio en el que tenía que hacer unos videos más contando historias de emprendedores, contando historias de artesanos, contando Claro. historias de agentes de turismo y esas cosas. Entonces,
era mucho para mí, primero necesitaba yo para poder escribir un guión toda la información posible. Yo necesito toda la información posible, necesitaba que me den un objetivo, además a este guión, a quién va a llegar, porque para mí es muy importante saber a quién estoy llegando. No solamente quiero escribir un guión y de repente es un guión que yo sé que va a ser para los artesanos. Bueno, yo no soy artesana, entonces hablo con artesanos, necesito que me digan cómo es, los entrevisto. En mi Wow. caso era mucha entrevista, era mucha hablar con ellos. A mí me gustaba incluso a veces escribir los guiones una vez que ya estaba con ellos en el lugar, cuando estaba allá, entonces escribía lo que me decían, lo transformaba, lo hacía. Entonces para mí era mucho de mucha información, o sea, necesito estar con, mientras más información me des para escribir un guión, mejor para mí, porque me ayuda mucho, o sea, yo funciono de esta manera, o sea, con toda la información digo ya, ¿y qué puedo hacer con todo esto? Entonces yo funciono mucho así. Ver además también esto, me ayudaba mucho ver referencias, ver a otros, gente que hacía documentales o gente que hacía ese tipo de entrevistas a ciertas personas, a que era un grupo de repente al que yo no necesariamente conocía tanto, pero necesitaba conocerlo. Entonces, para mí lo más importante es entender que yo no soy la persona que lo sabe todo. Entonces, eso es, o sea, para poder escribir algo tengo que sacarme el que yo sé más, el que yo puedo hacer más. No, o sea, lo que necesito es aprender. Y si no conozco, necesito aprender, necesito que me den toda la información posible, necesito empaparme y luego escribir. Y una vez que empiezo a escribir, me sale rapidito, o sea, esto es algo que me dice mucho mi novia, que yo puedo escribir esto bastante rápido porque, claro, le digo, es que se me hace fácil porque ya tengo toda la información posible. O sea, ya me has dado todo, ya tengo la idea en la cabeza y voy escribiendo. Y lo que a mí me gusta es ir escribiendo, 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 escribiendo y me sale todo como un, o sea, como un vomitado, porque es como que ta, 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 y luego voy editando, edito, ya, Claro. esta parte no me gusta, esta parte la quito, esto es algo así. En cambio, por ejemplo, mi novia me decía como que ella se demora un ratazo porque tiene que esperar a tener la frase perfecta para comenzar. Y yo decía, no, yo no soy tan perfeccionista en ese sentido. Yo soy como que, escribo todo lo que se me ocurre y luego, voy sacando, voy sacando, voy sacando. Pero sí, eso es como más o menos empiezo a hacer esto, las cosas desde ese lado, ¿no? Claro, qué loco es realmente estos procesos creativos. Igual a mí me ayuda mucho como que ya tener información, de ya ir trabajando de cualquier cosa, vuelvo a la información que tenía, ¿no? Y también de las cosas muy locas, por ejemplo, yo recuerdo que había escuchado Sin Paltas, pero sin saber que estabas tú. O sea, lo había encontrado en Spotify y empecé a escucharlo y de ahí vi a Nauca con Omar y dijo, oye, qué locazo que esté en Nauca porque ya te venía siguiendo de Booktuber. ¿Y cómo así llega el podcast a tu vida, ¿no? ¿Cómo llega la propuesta o si lo fuiste conversando y de ahí salió la idea de hagamos un podcast y realmente es muy loco porque es como conversan literalmente de todo. Sí. Se conversan de todo y es muy loco que se aborde todo tipo de temas, red flags, también hablaban de política. En el último estaban hablando sobre su viaje al Al norte, norte, ajá, al sí. norte, y que me quedé muy pegado con el hecho de que tu novio y tú son personas muy organizadas, como que tenían todo esto y lo otro. Y muy loco, ¿no? ¿Cómo así que comenzó el podcast para ti? Para mí, bueno, después de, como casi todas las cosas que suelo hacer, es como yo soy una persona que además tiene muchos intereses y que se aburre rápido de las cosas también. Entonces, esto me ha llevado muchas veces a empezar proyectos y dejarlos a la mitad o a empezar proyectos, pero siempre estoy como pensando en futuros proyectos, porque mis intereses siempre están, o sea, siempre tengo muchísimos, me gustan muchísimas cosas. Entonces, esto ya había pasado todo lo del tema de BookTube, lo de los libros y todo esto, y dije, ya no, o sea, de verdad quiero seguir, me gusta crear contenido, me gusta hablar, me gusta, eh, me gusta conversar un montón, y dije, ya estaba escuchando muchos podcasts, y a mí los podcasts me servían un montón como compañía, porque yo tenía que manejar bastante, como 1 hora y media para llegar a mi universidad, regresar, o mientras me maquillaba para los videos, era también 1 hora y media, entonces decía, ¿qué cosa hago mientras estoy haciendo esto? Porque además yo funciono mucho con siempre ruido de fondo también.
vivo frente a un parque, entonces todo el rato estoy escuchando el ruido de la gente al pasar, todas estas cosas. Entonces, necesito mucha bulla de fondo. Incluso duermo con la televisión prendida porque me gusta dormir con ruido. No me molesta que la gente esté hablando. Entonces, a mí el escuchar me hace bien. Entonces ponía un podcast que me gustaba un montón mientras estaba haciendo un montón de cosas y me divertía y sentía que me entretenía, que aprendía cosas, que la pasaba bien, que escuchaba nueva gente, que me ampliaba horizontes y era como, claro, o sea, yo también quisiera hacer esto. Y dije, puedo hacer un podcast porque sabía que no era, o sea, muy difícil en cuanto a las cosas que necesitaba. Yo no iba a hacer un podcast con video porque decía justamente lo que no quiero es seguir haciendo videos porque es tener que editar, es tener que cambiarme, maquillarme, hacer un montón de cosas. Lo que quiero es hablar y hablar con alguien que me parezca chévere y que tenga otro punto de vista. Entonces yo sabía que yo era o sea, que yo soy mujer, cisgénero, y quería que sea un hombre cisgénero también. Entonces decía, ¿quieres que sea un hombre para tener estos puntos de vista distintos? Claro. Y en este caso pensé en Omar, que es justamente con el que tengo el podcast, que es uno de mis, o sea, es mi mejor amigo, y me gusta mucho cómo piensa, además, o sea, de, de, tenemos diferentes perspectivas también en la vida, porque él ha empezado, tiene o sea, Omar es muy gracioso porque es muy distinto a mí porque él ha sido muy evangélico, o sea, desde de chico. Sí, Entonces no ha sí. visto como que, sí, no ha visto Dragon Ball, no ha visto Yu-Gi-Oh, cosas así, que yo de chibola, yo más bien, yo de chiquita veía puro Chucky, puras cosas así. O sea, a mí nunca nadie me controló nada y a Omar le controlaron muchísimas cosas. Entonces, y luego, o sea, a pesar de todo esto, hemos crecido y coincidimos en muchas cosas que para nosotros son importantes, ¿no? Entonces, pero además, Omar es una persona que para mí es súper graciosa, súper abierta, que realmente puedo hablar, con la que puedo fluir en muchos temas, me enseña un montón, aprendo un montón de él, es un amigo muy chévere. Y yo lo que quería era o sea, que este podcast sea un podcast de una conversación de dos amigos, que ha sido siempre como he abordado todo el contenido que he hecho. Cuando hacía BookTube también decía, no es que yo te estoy recomendando el mejor libro del mundo, sino te estoy recomendando un libro que a mí me gustó y creo que le puede gustar a las personas. Y siempre decía, yo no soy crítica de libros, o sea, yo no he estudiado literatura, sino soy una chica que le gusta leer y que recomienda a una amiga, a un amigo, a una amiga, a la persona que quiera escuchar. Y en nada más, no soy profesional, no soy como o sea, soy una persona que le gusta algo y lo recomienda. Y así quería, o sea, y creo que se sentía esa parte de, justamente de, que es como una amiga recomendándote, y quería que el podcast sea justamente como dos amigos hablando de absolutamente todo, sin ningún roche. Cuando tú hablas con un amigo no tienes vergüenza de decirle nada porque sabes que tu amigo no te va a juzgar. Entonces, Omar es este amigo que yo sé que no me va a juzgar y del que podemos hablar de muchas cosas. Entonces, se lo propuse a Omar, le gustó la idea, también él también quería generar algún tipo de contenido hace tiempo, es una persona que le gusta hablar un montón también, y así comenzó, y nuevamente también a la gente le gustó, entonces fue muy chévere porque durante mucho tiempo estuvimos como primeros o sea, del podcast más escuchado en Perú, cuando recién empezamos, entonces Wow. fue súper bravazo porque realmente sí, o sea, se sintió que a la gente le gustó. Y justo empezó pandemia y empezaron un montón de podcasts más. Entonces ya era bravazo porque realmente la gente ya estaba escuchando podcasts. O sea, ya Claro, empezó a escuchar podcasts, ya se normalizó a escuchar podcasts. Entonces ya había mucho más gente que escuchara podcasts. Cuando nosotros recién entramos eran muy pocas las personas que escuchaban. Ahora ya es normal escuchar un podcast. Ya la gente sabe. O sea, si tú le recomiendas a alguien un podcast que tenga 50 años, va a entender, va a decir, ah, ya ha sido un podcast. O sea, sabe de lo que le estás claro. hablando. Antes, hace 2, 3 años, un montón de gente no entendía lo que era. Entonces, lo bravazo fue que incluso durante la pandemia, como la gente se quedaba en su casa y necesitaba hablar, empezaron un montón de podcasts y fue muy chévere. O sea, siento que justo entramos cuando empezó el boom del podcast de repente y fue muy bacán porque ha sido un medio por el que nuevamente, yo he podido seguir creando contenido, de repente ya no tanto visual, que era, en ese momento necesitaba un break de lo visual, pero podía seguir creando contenido y conectándome con personas, que era lo que siempre había querido, hablando de cosas, y en realidad siempre ha sido la gente que nos quiere escuchar, ¿no? Porque nunca o sea, no pretendemos ser más de lo que somos simplemente dos amigos hablando, y si quieren nos escuchan y se divierten, y si quieren nos critican también, porque creo que nunca estamos cerrados a las críticas, de verdad. Claro, qué loco el hecho y me pongo a pensar mucho de que realmente los podcasts
yo me enteré como que de la palabra, o por así decirlo, de que realmente era algo que la gente escuchaba, digamos, con mucho más frecuencia por ahí el 2019, 20, más o menos. Y Ujú. dije, oye, qué chévere, Claro. y me lancé a hacer el podcast, ¿no? Pero realmente qué loco es todo este boom que está, ¿no? Es algo nuevo. Y sí, justo había visto de que el 2019 creo que le dijeron que estaban top 5 y es muy locazo a veces sentir, por ejemplo, yo con la mayoría de amigos que me encuentro a veces de la nada me dicen, oh, escuché tu podcast, esto que el otro, y yo como que, oye, gracias. Es bonito saber que la gente te escucha y como que la gente está a gusto con el contenido que generas, ¿no? Realmente esto de los podcasts es algo locazo, ¿no? Porque, o sea, lo puedes escuchar y puedes hacer otra cosa. Este, Ujú. y Y hay podcast para todos también, o sea, exacto. hay de todos los temas, del tema que se te ocurra, hay. Entonces creo que a cualquiera le va a gustar, o sea, cualquiera podría empezar a escuchar un podcast y eso es lo bacano. Cualquiera puede empezar a escuchar un podcast, pero además también cualquiera podría hacer su podcast porque, o sea, en cuanto a equipos no es tan complicado, a menos que lo quieras hacer con video, ¿no? Pero después es un micrófono o con tu celular. Hay gente que empezó en la pandemia con su celular y se compraba un microfonito así chiquito. Yo escuchaba a veces algunos podcasts así random, pero bravazos, o sea, eso es lo bacán. Siento que el podcast ha democratizado de muchas maneras la radio, o sea, porque Ujú. ya es, o sea, antes, o sea, la gente quería hacer esto, pero solamente podía hablar en la radio, y en la radio además es como la televisión, o sea, te ponen un filtro, te censuran, tienes que, o sea, te debes a la gente que está poniéndole plata. No, en un podcast tú puedes hablar de lo que se te dé la gana y no pasa nada, porque es tu propio contenido. Eso es lo chévere de los podcasts, siento. Totalmente, ¿no? Y es una de las cosas que se le dije a Luciano Vargas Ló, que trabaja en Estudio 92. Le dije, es una de las Ujú, cosas chéveres de los podcasts. Una cosa también que escuché, es como, lo chévere de los podcasts es que puedes hablar lisuras y nadie te va a decir nada. Obviamente lo dijo en modo de broma, pero yendo un poco más allá, puedes decir lo que quieras y puedes dar tu opinión sobre un tema y realmente no va a haber alguien que te va a querer censurar ni va a decir, no, no puedes decir esto o de esto no puedes hablar. No me acuerdo qué periodista eh, ujú, estaba trabajando, no sé si en RPP, pero era una radio de opinión y era como, tocaba hablar sobre el tema de Keiko Fujimori y le dijeron que no tocara el tema. Entonces es como que de una u otra manera a esta persona no le gustó y creo que de ahí se pasó al formato de los podcasts o se quitó de la radio. Pero realmente este tipo de restricciones, realmente es como, es muy locazo, puedes encontrar podcast de lo que quieras y algo muy bonito es que se está empezando a generar comunidad, ¿no? O sea, yo creo que hace muchos años también se empezó a generar esta comunidad en YouTube de muchos jóvenes que recién estaban empezando a generar contenido, que ahora ya están establecidos, otros ya no. Y ahora se está haciendo eso con los podcasts. Se está empezando a generar ujú. contenido, perdón, a generar una comunidad mucho más grande, ¿no? Yo siento que todavía como no estamos en el top, siento que aún estamos recién empezando con esto porque el boom ha sido hace 2 años y es Ujú, como, siempre yo veo con algo, a veces cuando normalmente una cosa está de moda, pero para mí siempre lo chévere es mantenerse, ¿no? Así que realmente estoy con toda la expectativa de generar esta comunidad, de que se fidelice y de que hagan rentable ser podcaster. Y para mí es muy bonito el hecho de que con la ayuda de otras personas, que sean las personas que te escuchan, las personas que trabajan contigo, hacer rentable lo que están haciendo, sea hacer YouTube, sea hacer podcast, u otras cosas que ahora se hacen mucho más con lo digital, ¿no? Realmente es algo que realmente se espera y que yo espero decir un par de años, hoy vivo de hacer podcast, vivo con eso le dije a mi amigo la vez pasada, qué chévere que a mí en algún futuro, que es lo que yo quiero, que me paguen por conversar, que me paguen por conversar, sí, por hablar de lo que yo quiero, de lo que me gusta, y es algo por lo que uno tiene que seguir trabajando, ¿no? Pero el hecho de ya empezar a tener esta comunidad y yo creo que solo queda dar contenido, dar buen contenido y que la gente se enganche, ¿no? Que vea que los podcasts es como escuchar música, lo puedes escuchar en cualquier momento, que es lo loco, ¿no? en cual,
Lo puedes parar y lo puedes volver a poner, o sea, es bacán por eso. Y no te consume tantos datos tampoco como un video de YouTube. Puedes escucharlo en cualquier momento, de verdad. Es bacán, Sí, me gusta. sí, sí, totalmente. Mía, muchas gracias por darte una vuelta por acá, por el podcast. Realmente, si yo pudiera ver a mi yo de 16 años que veía te veía en BookTube y decir, ahora te estoy entrevistando, es algo muy locazo. Realmente, gracias por darte una vuelta por acá. Voy a estar muy pendiente a tu podcast y a las cosas que vayas haciendo. Muchas gracias, Mía. Gracias a ti, Juanma, de verdad es emocionante. Yo hace rato que no hacía un podcast así con cámara y entrevista, que no sea el mío, así que de verdad es emocionante saber que además o sea, viene ya desde BookTube, que para mí siempre es bravazo cuando alguien me dice que ha visto eso, porque finalmente también eso dice algo de que hay un interés, que tenemos un interés común, ¿no? Entonces eso me parece muy chévere. Me ha encantado conversar contigo y definitivamente también voy a estar escuchando más tu podcast y todo. Un, un abrazo de verdad porque me ha gustado y lo he pasado súper bien. Gracias, Mía. Abrazo. Gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?